Y esta mañana en el tiempo de entrevista con César Azcárate, el arquitecto de la empresa IDOM, el arquitecto de la nueva Romareda. Señor Azcárate, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ahora me cuenta por dónde van a empezar con las obras. Supongo que habrá visto las imágenes de que les han adelantado, vamos a decir, parte del trabajo de retirada de asientos, ¿no? ¿Esto Sí, les afecta claro. o no les afecta en nada a ustedes? No, a nosotros no nos afecta, pero sí he visto las imágenes espectaculares de ayer con una afición impresionante que se volcó con la despedida de este fantástico estadio, ¿no? Bueno, esto también es un mensaje para ustedes, ¿no? Para el arquitecto y para los trabajadores de la nueva Romareda. No sé si es una presión extra saber lo importante que es para los aficionados el estadio. Bueno, la verdad es que sí, lo sabemos, todo el equipo lo sabe y bueno, desde el primer día, ¿no? Lo de ayer no es nuevo, ya imaginábamos también que iba a ser una despedida muy emotiva y muy emocionante, ¿no? En fin, hoy día 1, día después del partido, primer día después del partido. Hoy empieza ya el desmontaje de la Romareda. A partir de hoy, ¿qué vamos a ver en el entorno Plaza Eduardo Ibarra, Isabel la Católica, Porches del Audiorama? ¿Qué es lo que vamos a ver ahí? Bueno, a partir de hoy vamos a empezar realmente hasta el día 16 de junio. No se va a empezar con lo que es el desmontaje real, porque bueno, hay que hacer una serie de preparativos, hay que quitar focos, hay que aprovecharlos para llevarlos al estadio portátil y quitar otra serie de instalaciones, etcétera, etcétera. Entonces empiezan pequeños trabajos de desmontaje y luego también hay previsto me imagino que también habrá algún evento que pueda suceder en estos próximos días, pero ya a partir del 16 de junio es cuando va a empezar de verdad lo que es la demolición ya de la Romareda existente, ¿no? Pero los focos, por ejemplo, ¿los empiezan a quitar ya cuándo? Pues yo creo que ya a partir de hoy mismo, te diría que a partir de hoy mismo. Hoy mismo los focos, los tornos, supongo, ¿no? Que también se los llevan al Sí, estadio modular. sí, instalaciones que estaban funcionando en la Romareda, que parte de ellas, pues como están en buen estado, se aprovecharán en el estadio portátil. Que se aprovecha los tornos, los focos y ¿qué más? Instalaciones de cuestiones que tienen que ver también con la liga, instalaciones de telecomunicaciones y bueno, no tengo el detalle exacto, pero todo tipo de esas instalaciones que son necesarias para que el nuevo estadio provisional pueda llegar a funcionar, pues todo lo que se puede aprovechar, lógicamente, se va a aprovechar y desmontar. Me ha parecido entender, señor Azcárate, que nos decía que va a haber algún evento antes del 16 de junio. Sí, bueno, no tengo tampoco el calendario de lo que pueda haber, pero me imagino que bueno, pues que se sucederán visitas, que se sucederán últimas bueno, no lo sé. Yo eso es una cosa que no tiene que ver con la obra. Nosotros sabemos que a partir del 16 de junio es cuando ya la demolición de lo que son las gradas que faltan por demoler, las 3 tribunas, se va a empezar a demoler ya, vamos a decir que a tope, ¿no? Empezando por la cubierta de fibrocemento, que requiere unos trabajos especiales, como ya saben, que se vieron en la demolición del Gol Sur. Después continuará por la estructura metálica y después pasaremos ya a los trabajos de demolición de todo el hormigón y todo el resto ya del estadio. ¿Cuál sería el cronograma, digamos, señor Azcárate, por ejemplo? ¿Cuándo calculan que lo que es la cubierta, lo que es la tribuna, ya no va a ser visible, ya no va a ser algo visible? ¿Esto cuándo calculan que lo tendrán listo? Bueno, el calendario que tenemos previsto es que de aquí, desde mitad de junio hasta el Día del Pilar, básicamente en ese entorno, podremos ir viendo cómo poco a poco se va desmontando en ese orden que digo. Primero la cubierta de fibrocemento, después la estructura metálica y luego la grada de hormigón. Todo ello va a ir seguido, es decir, se va a ir desde el Gol Sur por las 2 tribunas laterales avanzando en paralelo hasta que lleguemos al Gol Norte y ya se pueda estar absolutamente todo demolido en ese entorno más o menos del Pilar. O sea, para el Pilar no queda ni una piedra, porque nos entendamos de lo que hoy es la Romareda. Exacto, esa es la idea. ¿Y a partir de ahí? Y a partir de ahí pues comenzaremos con las labores de movimiento de tierras para el estadio nuevo y después ya, como en el entorno de primeros de noviembre, empezarán lo que son las cimentaciones, las fundaciones del nuevo estadio. Digamos que se va a ir zona a zona o que también van a ir avanzando en paralelo las 2 gradas laterales. Sí, irán avanzando, la demolición irá avanzando en paralelo en las 2 gradas laterales. Sí, no, le decía también con los movimientos de tierra, la construcción, la cimentación, etcétera. Sí. Luego con la construcción va a haber varias zonas. Va a haber, no recuerdo si son entre 4 o 6. Es decir, se van a asignar como varias parcelas dentro de lo que son las nuevas obras y la idea es trabajar con varios equipos, todos en paralelo, pues para ir
ir avanzando lo más rápido posible. Digamos que ahora se frena Gol Sur para que le alcancen el resto de las zonas del campo y que se vaya levantando el estadio a la vez, ¿o no? No. Gol Sur va a seguir su ritmo, va a seguir el ritmo que llevamos hasta ahora y lógicamente vamos a ir ver creciendo el Gol Sur mientras vamos a ir viendo cómo la Romareda actual pues va desapareciendo poco a poco. El Gol Sur no se va a frenar, va a seguir su ritmo habitual. Con Gol Sur van en plazo perfectísimamente. Sí, ahí se va bien, ahí se va todo bien y esperemos eso, que para cuando tengamos pues las 3 gradas ya demolidas en ese entorno del Pilar, inicios de noviembre, pues ya el Gol Sur se vea bastante. No se va a ver acabado entero, lógicamente, porque no se va a llegar, no está previsto que se llegue ahí, pero ya se va a ver arriba y se perfilará bastante bien, se visualizará bastante bien. ¿Qué es lo más difícil de las obras de construcción desde el punto de vista arquitectónico? ¿Cuál es el mayor reto, señor Azcárate? Bueno, no hay ninguna cosa que destaque sobre las demás. Todas las fases de la obra tienen sus dificultades. Por ejemplo, siempre es difícil arrancar con las cimentaciones, ¿no? Siempre parece que es lo que lleva más tiempo, porque hasta que se sale de nivel de suelo, de nivel de la calle hacia arriba, parece que ha pasado mucho tiempo, pero es verdad que se hacen unos trabajos allá que no son excesivamente complicados, pero que sí son pues suficientemente engorrosos como para que parezca que aquello no avanza. Después llegan las obras, otro tipo de obras, ya cuando se levanta la estructura de hormigón, que tampoco tiene unas excesivas dificultades, pero también tiene sus necesidades técnicas. Y después, por último, ya llega lo que es la cubierta de todas las gradas, que es una estructura diferente, porque es una estructura metálica. Ya pasamos de ver hormigón a ver estructura metálica, y ahí pues surgen otros tipos de dificultades técnicas que también tienen su cosa, pero que yo no destacaría ninguna de ellas por encima de todas. Y después al final pues ya vienen los remates finales, que también a nivel de obra no son complicados, pero que también requieren siempre su tiempo y tienen sus dificultades, etcétera. Bueno, las obras son complicadas en general, pero perfectamente factibles. Le hago la misma pregunta de 2 maneras diferentes. Cójala por donde quiera. Esperemos que no, pero las obras podrían encontrarse con alguna dificultad que la retrase, y dicho de otra manera, ¿es una opción adelantarse y que se pueda jugar, por ejemplo, el final de la temporada 26-27 en el nuevo campo, o esto no es realista? No, eso no es realista. No, a día de hoy no tenemos ninguna cuestión prevista. Lógicamente hay un estudio no solo de los temas técnicos de la obra, sino también de los potenciales riesgos que puede haber. Y a día de hoy no tenemos detectado ninguno. Todas las obras siguen su curso, toda la programación. La verdad es que, por suerte, desde que arrancamos con la obra y desde que arrancamos con el proyecto, también diría yo, me voy un poquito más atrás, desde que se arrancó con el proyecto, la labor de todas las instituciones, del Real Zaragoza, del equipo técnico, etcétera, han ido todas perfectamente coordinadas y perfectamente bien. Las relaciones con la FIFA también para el tema del Mundial 2030 ha ido todo siempre muy bien. Las obras han empezado y van siguiendo su ritmo y van siguiendo su previsión, como ven, ¿no? Como se puede ver con el partido de ayer, ¿no? Que era un hito clarísimo y era el hito que daba arranque a la demolición que tiene que ser previa al arranque ya fuerte de todas las obras. Y bueno, pues como le digo, no prevemos a día de hoy ningún contratiempo para poder llegar a la finalización prevista, pero también es verdad que tampoco tenemos ningún dato que nos haga suponer que se vaya a adelantar según lo previsto el final de las obras. Oiga, ¿a ustedes les está pasando como a tantos responsables de obras que les cuesta encontrar trabajadores, o no tienen este problema? No, vamos, nosotros no. Yo la contratación de lo que es la empresa constructora no estoy en esos detalles, pero tampoco tampoco se prevé ninguna dificultad. Y bueno, yo creo que es una obra muy importante y realmente en la que todo el mundo tiene que poner la carne en el asador para que salga lo mejor posible. O sea que yo no preveo ninguna dificultad en ese sentido tampoco. Recuérdenos, por intentar entender el proyecto en cifras, las cifras principales del proyecto desde el punto de vista de capacidad, novedades, etcétera, señor Azcárate, ¿cuáles son? Esto es recordarlo, porque entiendo que no hay ninguna novedad, sí, evidentemente. Sí, el proyecto ya se explicó en su día. Todas las cifras son exactamente las mismas porque no se han
ya saben que es un edificio, un estadio perfectamente moderno, con todos los requisitos de la FIFA para el Mundial 2030, con una serie de novedades respecto a la Romareda actual, bueno, aparte del aforo de más de en torno de los 43.000 espectadores, una serie de cuestiones que ahora tienen todos los estadios modernos, como son todas las nuevas zonas de hospitality, los espacios dedicados especialmente a las oficinas del club, al museo, a la restauración, a las partes comerciales y bueno, una serie de características que ya se explicaron en su momento y que realmente van a hacer de la nueva Romareda pues un estadio perfectamente avanzado y a la altura de cualquier estadio europeo con bueno pues con todos los requisitos no solo necesarios sino yo creo que más allá. Seguro que no defrauda a nadie y que nos hará olvidar este día tan emocionante que fue ayer, que yo lo entiendo perfectamente, que es la despedida de nuestra Romareda de siempre. Ve el campo como lo ve ayer y sigue convencido de que 43.000 personas son un aforo adecuado para el estadio de fútbol del Real Zaragoza. A mí me parece que sí, hombre, efectivamente hay días siempre muy concretos y muy puntuales en los que se da el lleno total, ¿no? Pero yo creo que es una medida que es muy habitual en muchos estadios europeos para muchas ciudades del entorno de Zaragoza y creo que es un estadio muy interesante para la ciudad. Una cifra que no le he preguntado, ¿cuánto va a costar la obra en conjunto? Estamos en lo previsto también. La verdad es que ahí vamos todos según lo previsto. El total de la obra, ya saben que ahora se ha adjudicado el grueso de toda ella, faltan algunos lotes por adjudicar, como son los asientos, como son las tecnologías y como es el césped, el pitch que llamamos, ¿no? El césped final. Esos van a ir a contratarse un poquito más adelante y bueno, el montante total de las obras estaba entre los 148 y 150 millones de euros con todos los lotes adjudicados. No hay nadie que, no sé si es consciente usted, si ustedes o alguna de las otras empresas, no hay nadie que haya reclamado un incremento de costes hasta el momento. Por esto que decimos que a veces va variando, ¿no? El precio de los materiales, por ejemplo. Nadie, ¿no? Sí. No, por el momento no. Por el momento va todo. Ya digo que se ha sacado el paquete más grueso de todas las obras y todo va según lo programado. Parece, señor Azcárate, que va a haber o bien hotel o bien residencia en el campo de fútbol. No, lo que hay previsto son una serie de usos terciarios que están desde el inicio del proyecto también, porque era uno de los requisitos que se solicitaron y bueno, que yo sepa o no tengo noticias de cuál va a ser ese uso final del terciario. Bueno, el otro día decía la alcaldesa Natalia Choca que le parece que encajan esos dos, ¿no? Que son dos de los que más se han hablado, hotel o residencia. ¿Esto no condiciona en nada la construcción del estadio? ¿El no tenerlo definido todavía? No, para nada. Por el momento no. Cuando esa decisión se sepa, pues lógicamente habrá que compaginar los elementos que haya que meter en la obra para que la obra se siga desarrollando, pero se puede hacer perfectamente porque, como saben y como ya explicamos, los metros cuadrados destinados para esa parte de terciario, independientemente del uso que venga, pues se han diseñado de una manera flexible, se diseñan en bruto, es decir, se diseña todo lo que es el edificio, pero se deja el interior libre para permitir que pueda venir ese uso y como la concepción de los espacios es flexible, pues y no afecta para nada, no a pesar de estar en el mismo lugar o en el mismo físicamente en contacto, se puede realizar perfectamente la obra del estadio y, por otra parte, la obra de habilitación interior de esos espacios terciarios. Eso está previsto también en el proyecto para que así sea y no afecte. ¿Ha sufrido mucho con la posibilidad de descenso a Primera Federación, señor Azcárate? Hombre, yo creo que todos, ¿no? Yo creo que todos hemos sufrido. Claro, usted como arquitecto, ¿no? Al final, sí. Diseñar semejante estadio, pues en fin, estaba el comentario, ¿no? No, pero fíjate, más como aficionado al fútbol. Es decir, a ver, yo soy de Bilbao y soy socio del Athletic Club de Bilbao, pero tengo un cariño muy especial a Zaragoza de toda la vida, porque mis vínculos con Zaragoza pues son desde hace mucho tiempo y lógicamente con todo el equipo de Idón Zaragoza, que evidentemente son todos zaragocistas, pero bueno, como aficionado al fútbol, y se lo digo de verdad, además como aficionado al fútbol que
porque mi pasión es el fútbol, porque me gusta ver los partidos y porque yo creo que Zaragoza merece estar en primera división desde hace muchos años y estoy convencido y seguro de que así va a ser. Entonces, claro, estas situaciones te ponen como a todos los aficionados pues en una situación que no debe volver a pasar, ¿no? Voy terminando, señor Azcárate, pero le quería preguntar un par de cosas más. La primera es cuál va a ser el mejor sitio para ver el fútbol. Ahora me lo cuenta. Y la otra, un run que hay en torno a la construcción de los nuevos estadios. El tema de la gestión del ruido, por ejemplo, con los conciertos, con los espectáculos. ¿Esto está atado? ¿Esto está solucionado? A ver, hay mucho run por el tema del Bernabéu, pero claro, el tema del Bernabéu es que no tiene nada que ver con el resto de los estadios. En el Bernabéu lo que se ha pretendido hacer es prácticamente 300 eventos al año, con casi 150 conciertos. Esto no hay nadie que lo soporte, ¿no? No hay vecino que pueda soportar esto. Para realizar esto no hay que hacer un estadio de fútbol, sino una arena absolutamente estanco, ¿no? Este no es el caso de la Romareda. La Romareda es un estadio de fútbol que podrá acoger puntualmente algún evento diferente al fútbol, como la mayoría de los estadios en España y en Europa, diría yo, y esto pues no tiene nada que ver con esa situación del run que me planteas, ¿no? Entonces, pues bueno, no estamos haciendo una arena, efectivamente estamos haciendo la nueva Romareda, que es un estadio de fútbol para el Real Zaragoza y para el Mundial 2030, ¿no? Entonces, bueno, que pueda haber algún evento y algún concierto, por supuesto que lo habrá como en cualquier otro estadio, pero no es la misma situación que el Bernabéu. Ajá. Y termino, que estamos casi sin tiempo. Le decía, ¿dónde se va a ver bien el fútbol? Ahora en la Romareda casi se ve bien en cualquier sitio, diría yo. No sé si eso es posible mantenerlo, porque nos han ido contando que, por ejemplo, el ganaderío va a ser más vertical, ¿no? No sé si tan vertical como otros que hay en España, como el de Valencia, por ejemplo, que seguramente sea el más exagerado, pero ¿dónde se va a ver bien el fútbol? No, pues se va a ver en todas las localidades, porque hoy día tienes que diseñar los estudios no como antaño. Antaño es verdad que bueno, pues no se diseñaba con esa precisión. Hoy día tenemos todas las herramientas y también todas las necesidades que requieren organismos como la UEFA y la FIFA, en los que te exigen, como no puede ser de otra manera, que la visual sea perfecta desde todas las localidades, ¿no? Eso es lo que pasa, lo que va a pasar en la nueva Romareda, y yo diría que por el tamaño del estadio y por la experiencia también que tenemos en otros estadios de ese tamaño y con este diseño que hemos previsto, pues la visual va a ser perfecta desde todos los sitios y va a ser realmente una gozada poder ver el fútbol desde allá. Bueno, César Azcárate, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a vosotros. Muy buenos días, 8:34 de la mañana. En un instante abrimos tiempo de tertulia, hoy con Eva Sereno, con Ángel Luis Monge y con Juan Bolea. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Entra en Aragón Radio Podcast y disfruta del mejor contenido. Engánchate al misterio con Abismo. En este programa nos gusta de vez en cuando desclasificar documentos. Redescubre los acontecimientos más importantes del pasado en Historia de Aragón. En aquella campaña militar del 1084, el rey Al-Mutamán de Zaragoza. Y la montaña como forma de vida en Tierra de Aventuras. Un sendero local. Teruel 50 es una ruta de ida y vuelta. Entra en Aragón Radio Podcast y disfruta del mejor contenido donde y cuando quieras. Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us. No friends or relations. Weekend vacations. We won't bring our telephone, dear. Dale rig, all awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. Can't you see how happy we would be? Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Y hoy en la tertulia con Eva Sereno decíamos, hola Eva, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Con Juan Bolea, Juan, hola, muy buenas. Días, y con Ángel Luis Monge. ¿Qué Hola tal, Ángel Luis, Javier? ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Mira, Pepe Borque, ¿qué tal Pepe? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos ¿Tú días. crees en las casualidades o no, Pepe? No. No, es que yo creo que no es casualidad. Mira, Ángel Luis Monge, polo azul, folios blancos. Claro. No creo que sea casualidad. No. No creo que sea casualidad. Eva Sereno, chaqueta blanca,
respaldo de la silla azul. ¿Tú crees que casualidad? No. Yo creo que tampoco. Y Juan Bolea, camisa blanca con cuadros azules. Y tú estás igual. Yo también. Sí. Yo, azul marino y folios blancos. más o menos. Hubiera sido gracioso llevar folios verdes, también te digo. Sí, hubiera sido gracioso. Cuánto sufrimiento. Madre mía. ¿Qué tal ayer, Ángel Luis? Bien, bueno, pues un día de emociones, ¿no? Futbolísticamente el partido fue muy malo, pero era lo de menos, me imagino, ahora lo comentaréis, eso era lo de menos. Y bueno, me quedo con la afición, aunque yo escribí cuando era joven, cuando hice mi memoria de licenciatura sobre el derecho deportivo, escribía una frase que ayer me recordaba, que el todopoderoso derecho penal se queda siempre al margen de los estadios de fútbol, ¿no? Entonces, hay actitudes que, por ejemplo, vistas ayer en una situación, pues digamos, ciudadana, vamos a llamarlo así, pues chocarían, ¿no? Lo que es una invasión, lo que es un desvalejamiento de bienes públicos, en fin, cosas curiosas, ¿no? Destornilladores en un campo de fútbol. Sí. Pero bueno, en fin, todo sea por la salvación del cuerpo y del alma. Hoy les vamos a pedir a los oyentes, si estuvieron ayer o si no estuvieron, da igual, que recuerden con nosotros qué han pasado o qué ha pasado en la Romareda, ¿no? Esperanza. Que no habrán sido pocas cosas, experiencias familiares, con amigos, más sufrimiento, más alegrías. Oyentes, les pedimos que en el 608-578-412 terminen de despedirse de la Romareda tal y como la conocemos con nosotros, que nos cuenten sus historias, sus anécdotas, y al final el balance es más bueno que malo, si esperan que la nueva Romareda traiga más alegrías para que Ángel Luis venga los lunes un poquito más contento y Ángela Diego también, que siempre viene el pobre medio cabizbajo. Bueno, queremos escuchar sus testimonios y sus historias. 608-578-412. Si quieren, desde ya mismo. Los mensajes luego los repasamos en la recta final de la tertulia. Bueno, estaban aquí escuchando, y ahora vamos con lo deportivo también, que por eso hemos pedido a Pepe Borque que esté con nosotros esta mañana en la tertulia. Pero antes de ir con lo deportivo y con hacia dónde tiene que caminar el Real Zaragoza como club, estaban aquí los tres, Juan Bolea, Eva Sereno y Ángel Luis Monge, escuchando la conversación que manteníamos con César Azcárate, con el arquitecto de la Romareda, que bueno, nos ha trazado esas fechas, ¿no? Nos ha dicho hasta el 16 de junio el desmontaje de esas partes que se van a utilizar en el estadio modular, por ejemplo los tornos, por ejemplo los focos. A partir del 16 de junio la demolición, el quitar todo, desde las cubiertas hasta la última piedra o el último bloquecito de hormigón. No va a quedar nada de Romareda para el Pilar, para el día 12 de octubre, y a partir de ahí ya la construcción, ¿no? No sé qué os ha parecido y cómo seguís viendo este proyecto. Juan, empiezo por ti, Juan Bolea, de la construcción de la nueva Romareda, de la futura Casa del Real Zaragoza. Yo que veo todo esto con un poco más de frialdad, ¿no? Y de objetividad, porque siendo muy zaragocista también, pero no soy un fanático, digamos, ¿no? del fútbol ni del equipo tampoco. Yo creo que hay una gran divergencia entre el esfuerzo que están haciendo las instituciones públicas, Ayuntamiento, Gobierno de Aragón, la propia afición, ¿no? como entidad pública, que también lo es, y lo que está haciendo la propiedad, que me parece absolutamente grotesco. Yo creo que la dirección actual del Real Zaragoza, y me podría remontar a épocas anteriores también, es absolutamente nefasta. No se acierta con la dirección del equipo, no hay un gran equipo y no parece que lo vaya a haber. Ayer fue un día de alegría, pero porque no descendimos a tercera. ¿Vamos a subir a primera el año que viene? Vamos a tener un equipo de primerísima. Pero yo creo que eso, y lo dejo ahí, es el asunto pendiente. No hay un gran equipo, debería haberlo, hay que presionar para que se invierta y para que se diseñe un proyecto de primera división. Venga, ahora voy entonces con vosotros, Eva y Ángel Luis, que lanzaba yo lo de la Romareda, pero se ha ido directamente Juan Bolea al asunto nuclear, que es el de qué va a pasar en el futuro con el Real Zaragoza. Ayer escuchamos aquí en directo en la radio la rueda de prensa de Gaby Fernández, del entrenador del Real Zaragoza, que Pepe dijo que él quiere seguir, pero con una serie de condiciones, ¿no? Así es, sería la primera pieza que habría que tener en cuenta. ¿Quién va a ser el entrenador? Gaby Fernández reconocía que hoy mismo se iba a sentar con los responsables del Real Zaragoza para hablar sobre ello, pero no va a ser a cualquier precio. Tiene muy claro que hay que hacer muchos cambios, y de hecho, cuando se le preguntaba de manera literal si consideraba que en la parcela deportiva había que hacer también una revolución integral como la del campo, respondía esto. Sí, creo que el club, igual que va a hacer un estadio nuevo y lo va a tirar abajo para poner los cimientos nuevos, creo que el club necesita eso también. Si queremos ser un club importante y trabajar y luchar por cosas mayores, creo que tenemos que empezar desde cero y poquito a poco construir el Zaragoza que todos queremos ver.
Lo tiene claro Gavi, ha estado 2 meses, ha diagnosticado cuál es el problema. Recordemos que son datos, el Real Zaragoza lleva 13 años con la próxima temporada en Segunda División, los últimos 5 peleando por la permanencia, muy lejos de las primeras posiciones en el tramo definitivo de la competición. Se empieza bien alguna de las temporadas, pero en la jornada 40 siempre estás peleando por eludir las posiciones de descenso. Esa revolución, ¿por dónde puede pasar? Sabemos que no hay dirección deportiva actualmente, tras la destitución de Juan Carlos Cordero. Parece que se le quiere dotar de una revolución también en cuanto a nombre, no solo tener un responsable en la parcela deportiva y a partir de ahí comenzar a trabajar, sino que sea como una especie de comisión en la que hay una persona. Parece, ayer lo contaba también Jesús Santamaría aquí en la sintonía de Aragón Radio, que uno de los nombres que hay encima de la mesa es el de Juanfran, el que fuera también jugador del Atlético de Madrid, sea un poco la cabeza visible, pero dentro de un equipo de trabajo que intente también profesionalizar esa parcela. Otro aspecto fundamental, sabes que Gavi siempre entrenaba en el Estadio Municipal de la Romareda. Bueno, esta semana no lo va a poder hacer porque se quedó ayer ya el césped como se quedó. ¿Por qué? Porque las instalaciones de la Ciudad Deportiva tampoco están en unas condiciones apropiadas para un equipo del fútbol profesional. De hecho, han sido recurrentes las lesiones de los jugadores del Real Zaragoza, al parecer también por el estado de las instalaciones en las que realizan los entrenamientos. Y después de todo esto, que es algo más estructural, la plantilla. Revolución en una plantilla en la que este año también llegaban muchos futbolistas, de los cuales el nivel de el gran número de ellos ha estado muy por debajo de las exigencias y las expectativas que tiene que tener un futbolista del Real Zaragoza. Algunos se podrán aprovechar, evidentemente, pero sobre todo errores como la ausencia de centrales durante toda la temporada que han originado pues que el Real Zaragoza hasta la penúltima jornada de Liga no tuviera clara su permanencia en segunda. Ángel Luis, quédate, Pepe, así por si acaso vamos comentando. Hay muchos aspectos, ¿no? Desde luego, tema Romareda, si quieres una opinión breve, Javier, pues evidentemente el campo es necesario por muchos motivos, yo creo que es una realidad incuestionable, pero estoy con Juan Bolea, es decir, aquello que fue un proyecto de una sociedad anónima deportiva que estaba, vamos a decirlo así, en castizo, muy hecha pa'lante, que ponía todo y no había que las administraciones públicas no tenían que poner nada, pues hemos pasado en un giro de 180 grados a la situación contraria. La sociedad anónima deportiva tiene una participación mínima en la Sociedad Nueva Romareda y somos y digo somos porque somos todos, somos las administraciones públicas las que vamos a costear un coste que va a utilizar en gran medida una sociedad anónima deportiva. Hay 2 temas pendientes en la Romareda, que son plazos y modificados, que una cosa es lo que te haya dicho el arquitecto Azcárate, que creo que ha hecho un buen discurso, pero todos sabemos lo que es una obra pública de este tamaño y de este estilo a 2 años y pico vista, con un comercio internacional cada vez más incierto, con unos aranceles que no sabemos en qué van a acabar, y por lo tanto vamos a ver en qué acaba el precio de la Romareda y los fines y usos de la Romareda, que eso es otra cuestión, y dónde y cómo se destinan. Es decir, yo creo que los partidos políticos de la oposición tienen que hacer una labor de control de cómo va saliendo esto, porque me parece que es un proyecto. Estamos hablando de la nueva catedral del siglo XXI, no nos olvidemos. Hoy los estadios de fútbol son las antiguas catedrales y por lo tanto pues es una obra importante. Y luego, con respecto al tema deportivo, brevemente, pues bueno, deportivamente tenemos que luchar contra muchas cosas. Primero, una dirección deportiva que no existe desde hace muchísimo tiempo en el Zaragoza. Una improvisación en los fichajes casi de saldo, con perdón para los profesionales de esto, pero unos fichajes casi de saldo en muchas ocasiones. Y incluso, si me permitís, luchar contra la economía. ¿Y por qué digo esto? El Zaragoza en segunda división es muy cómoda. Es muy cómoda en algunos aspectos. Para las televisiones es un chollo. La liga hipertensión, que llamamos todos, no generaría prácticamente nada si el Zaragoza no estuviese en los rankings televisivos, incluso por encima de muchos equipos de primera. Por lo tanto, es una situación cómoda. Y segundo, me gustaría saber a mí de verdad en alguna ocasión, y dejo esto en el aire, cuál es la verdadera propiedad del Real Zaragoza. Es que lo sabemos. Incluso puede haber algún equipo de primera que esté más metido de lo que creemos en lo que es la dirección del Real Zaragoza. Y ahí lo dejo. Entonces, es una situación compleja que hay que vencer, lo deportivo y lo económico, las dos cosas. Eva. Sí, bueno, yo la obra siempre he considerado que era necesaria, ¿no? Porque el Estado no tenía buenas condiciones. Entonces, a mí sí que me parece un proyecto importante. Pero coincido en vosotros en que a la sociedad deportiva se le tiene que exigir más esfuerzo. Porque hasta ahora he visto mucho por parte de las administraciones, tanto del gobierno
Gobierno de Aragón como del Ayuntamiento de Zaragoza por impulsar el proyecto, y realmente creo que ahí la sociedad tiene que hacer más esfuerzo económico para que todo esto esté en una situación un poco más equilibrada. Si se necesitaba, por la envergadura del proyecto, apoyo por parte de la Administración, a mí me parece bien, porque luego además puede revertir a través del uso también de otros estudios, de otras acciones que se pueden hacer. Está todavía ese estudio haciéndose sobre posibles usos que podía haber vinculados pues a través de restauración, se hablaba también de hoteles. Bueno, vamos a ver también qué pasa todo esto, pero yo creo que tiene que hacer más esfuerzo. Lo hemos comentado más de una ocasión, si el Real Zaragoza no tiene el propio dinero como sociedad deportiva, hay sociedades vinculadas de socios que podían haber hecho también un esfuerzo mayor, o por haber traído algún otro inversor o haber cerrado un acuerdo entre ellos. Entonces yo creo que ahí también hay que exigirles más garantías y desde luego más control por parte de ellos, claro. Pepe, ¿algo más antes de cerrar? Sí, iba a decir, lo dejaba en el aire Ángel Luis, respecto al entramado de la propiedad del Real Zaragoza, son muchos, pero es cierto que en el día a día de lo deportivo hay una vinculación evidente que además de un tiempo a esta parte tampoco se ha tapado con el Atlético de Madrid. Dentro de esa sinergia, recordemos que tanto el señor Aguilar como Emilio Cruz, que son los dos directivos más pendientes del día a día de lo que sucede en el Real Zaragoza, han estado siempre vinculados al Atlético de Madrid, y que podemos poner muchos más nombres. El director general también formó parte de esas sinergias. Actualmente Gaby Fernández llega de allí, y también han sido numerosos los jugadores cedidos. Esta temporada no, porque era Fernando Torres el entrenador del filial del Atlético de Madrid y ha impedido que la salida de los jugadores más importantes, pero aquí han pasado los Mollejo y compañía por esa vinculación con un equipo que ya no se tapa a nadie, y que todo el mundo sabe que el Real Zaragoza ahora mismo tiene pues muchos lazos con el conjunto colchonero. 5 segundos, Ángel Luis. 5 segundos. Y cuando subes el Everest, todo el que ha subido sabe que es muy importante tener un campo base por debajo. Gracias, Pepe. A vosotros. Luego volvemos a hablar contigo y hablamos también de la Sociedad Deportiva Huesca, que se queda sin el premio del playoff de ascenso finalmente, a falta de una disputa de una jornada por disputarse. En fin, vamos con más cosas, más allá de lo deportivo y de lo extradeportivo que hay en torno a la Romareda, porque el fin de semana nos deja otro capítulo en el tira y afloja por la atención a los menores migrantes no acompañados o a los menores en general en nuestra comunidad autónoma. Lo último, ayer domingo, el Gobierno de Aragón exige al Gobierno central que cumpla con sus competencias en inmigración. La Consejería de Bienestar Social y Familia hacía públicos unos datos de atención a los menores, tanto españoles como extranjeros no acompañados. Datos, cifras con las que ha querido responder a las palabras de la ministra de Migraciones, Elma Saiz, que ayer criticó en una entrevista en el periódico de Aragón que el Partido Popular aragonés roza la crueldad, esto es literal, con los menores migrantes. Esperanza, informaciones que conocimos ayer. El Gobierno de Aragón asegura, lo expresó en un comunicado, que en todo el año pasado Aragón atendió a 1.804 niños adolescentes españoles, extranjeros y no acompañados, y que ahora mismo no hay en nuestra comunidad ningún menor de 6 años en un centro residencial. Por eso dicen desde la Consejería que nuestra comunidad, que Aragón es un referente en toda España, y señalan además a otras comunidades autónomas, a Cataluña y a Navarra, que son las que más plazas de menores extranjeros no acompañados han destruido desde 2021. Así lo recoge un informe publicado esta misma semana con datos a nivel nacional. Con todo ello, el Gobierno de Aragón deplora, y esto es textual, las referencias del Gobierno de España a cómo se están haciendo las cosas en Aragón, y le piden al Ministerio que cumpla con sus obligaciones, que se ocupe del ejercicio de las competencias que le corresponden. Respuesta del Ejecutivo Autonómico a las palabras, decíamos, de la ministra de Migraciones, de Elma Saiz, ayer en el periódico de Aragón. En esa entrevista, la ministra decía que aprobar el decreto de reparto de menores migrantes fue un hito de solidaridad, esto es literal, y que el Partido Popular de Aragón roza la crueldad con los menores migrantes, y que su actitud, negándose a dar información de sus sistemas de acogida, es de insumisión, y que se debe simplemente, considera la ministra, al color de piel de los niños. Y esto es, Esperanza, un nuevo capítulo dentro de ese largo conflicto entre las dos administraciones. Hay que recordar brevemente que el Gobierno central quiere obligar a las
comunidades autónomas a atender entre todas a los niños y adolescentes que llegan solos a las costas españolas para aliviar la presión migratoria que vive sobre todo Canarias. Hasta ahora esos repartos eran voluntarios. El punto de inflexión en este asunto llegó cuando el Gobierno aprobó los criterios de reparto en un pacto con Junts, con criterios que para el PP están lejos del interés superior de los menores y responden más a cuestiones partidistas. A partir de ahí, el Gobierno de Aragón ha recurrido por la vía judicial todos los actos administrativos derivados de este cambio de normativa. Bueno, decíamos, gracias Esperanza, nuevo capítulo, nuevo enfrentamiento entre las dos administraciones, esta vez el origen en una entrevista de la ministra que tiene respuesta por parte del Gobierno de Aragón. No sé qué os parece lo que hemos visto este fin de semana, no sé qué os parece las palabras de la ministra en esa entrevista en el periódico de Aragón y qué os parece la respuesta del Gobierno de Aragón. Hombre, yo no lo tacharía de crueldad, puesto que Aragón lo que no ha dado son las cifras, pero no se ha negado a la atención y de hecho los datos que han puesto sobre la mesa están ahí. Es un conflicto que yo sigo pensando que se solucionará en tribunales, pero no solo en el caso de Aragón. Hay que recordar también que el que presentó la Comunidad de Madrid se ha admitido en el Constitucional. Es más de una comunidad la que está en conflicto por todo este tema de los repartos y por cómo se está haciendo. Es necesario que se haga aquí un pacto de Estado y unas políticas migratorias claras y con las que todos estén de acuerdo. Vamos a ver en la próxima conferencia sectorial también qué sucede, porque ahí las comunidades autónomas podrán presentar también alegaciones y propuestas, a ver si se puede desatascar todo esto. Pero yo como crueldad me parece que no. Cruel sería no atenderlos, cruel sería deportarlos directamente a su supuesto país de origen, porque algunos ni se sabe, porque no están, cuando llegan no están identificados ni nada, dejarlos en la calle, eso sería la crueldad. Pero se están atendiendo, por lo tanto yo creo que no, pero será un capítulo más y yo sigo pensando que será en tribunales. No tengo tampoco mucha esperanza ni en esta conferencia sectorial ni absolutamente nada más. Me parece lógico que el Gobierno de Aragón haya respondido, pero también si ahora ha dado los datos sobre la mesa este fin de semana con los 1000 y pico menores atendidos, pues tampoco entiendo que no haya dado los datos. Por dar los datos no pasa nada, pero también es cierto que esto está en los tribunales, por lo tanto se dice en tribunales. Juan Bulea. Bueno, yo creo que hay que denunciar de una vez la irresponsabilidad de los dos grandes partidos que tenemos en España, Partido Popular y Partido Socialista, incapaces una y otra vez de ponerse de acuerdo en los grandes asuntos nacionales. Este es un tema que no afecta a Aragón ni a una comunidad determinada, ni siquiera a la suma de todas ellas. Es una política claramente nacional. Tenemos un flujo migratorio que entra por Ceuta, que entra por Canarias, que entra por Melilla, donde hay menores. No es lo mismo un menor de 2 años que uno de 17. Para empezar, habrá que tener, por lo tanto, unos criterios a la hora de integrarlos o de deportarlos, ¿no? Y eso tiene que hacerlo el Ministerio, eso tiene que hacerlo el Gobierno con las comunidades autónomas y con los dos grandes partidos o con todas las fuerzas parlamentarias. En el momento en el cual son incapaces, insisto, de ponerse de acuerdo, comienza la lucha partidista, el arma arrojadiza, el insulto, y esto es muy, muy desagradable porque estamos jugando con seres humanos y con temas de una enorme importancia. Tienen que ponerse de acuerdo, tienen que sentarse y llegar, digamos, a una política unitaria que a todos nos parezca bien, por otra parte, sobre el tema de migración, que tiene una enorme importancia en la economía, en la demografía de un país como el nuestro, que tradicionalmente es un país de acogida, ¿verdad? Pero que habrá que hacerlo con un orden, con un criterio y sobre todo con una unidad. Pues poco más que aportar a lo que magníficamente han dicho Eva y Juan, pero yo diría 2 cosas solamente. Primero, creo que la ministra, como decimos aquí en Aragón, se ha pasado 3 pueblos. Me parece que no tiene ningún sentido hablar de crueldad cuando únicamente se está hablando de un tema que lamentablemente está en los tribunales, tanto en el Tribunal Constitucional como en varias veces ya en el contencioso administrativo, y por lo tanto es un tema judicializado, irresponsablemente judicializado, porque me parece que el interés de los menores tiene que estar muy por encima de esa lucha partidista, que coincido totalmente con Juan. Parece mentira como el Partido Socialista y Partido Popular, 2 partidos de Estado, porque si esto fuese como en la vida de Brian, el Partido Revolucionario Izquierdista a punto de armarse, o yo qué sé, si fuese una cosa así lo podríamos entender, pero del Partido Popular y del Partido Socialista no. Y una reflexión: ¿para qué sirve la conferencia de presidentes? Que ahora, en las próximas fechas, va a volver a salir. Es decir,
si no se ponen de acuerdo, si no se puede hablar el Partido Popular, Partido Socialista, de los temas que interesan de verdad, que ni siquiera se ponen de acuerdo sobre qué temas interesan de verdad, que esto ya es gordo. O sea, claro, porque uno va con su agenda... ¿Y cómo creéis que se sale de este bucle? ¿Esto sale con las personas, con los líderes de los partidos? Con verdaderos líderes. ¿Esto sale con una mayoría absoluta de uno o de otro? ¿Con, digamos, una pérdida de apoyo de alguno de los partidos que están satelitando, ¿no?, a izquierda o a derecha de PSOE y de PP? Yo creo que con dos cosas. Primero, generosidad, que no se está dando en este momento. Segundo, con una altura de miras de los líderes políticos mucho mayor de la que está habiendo ahora. Y tercero, que el ciudadano esté en el centro del debate. Es decir, no el partido... Por ejemplo, aunque no venga al caso, lo que ha pasado en Extremadura en el Partido Socialista, lo digo con toda claridad, me parece de vergüenza. O sea, que se prostituyan las instituciones, vamos a decirlo así, para que un señor sea aforado, ahí nos demuestra el talante que muchas veces te están teniendo ahora los líderes políticos. No se mira al ciudadano, no se mira el interés general. Hay 4 o 5 temas que son de clamor popular que tienen que tratar los dos partidos políticos, PSOE y Partido Popular, son de clamor y no se ponen de acuerdo ni siquiera en eso, ni de hablar se ponen de acuerdo. ¿Cómo van a llegar a soluciones? Claro, yo creo que se pasa la solución por sentido común, lo primero, y sobre todo por el liderazgo claro de los principales partidos, que son los que tienen que llegar al acuerdo. Pero son muchos temas, no solo en migración, sino también en materia de vivienda, energía, todo lo que está sobre la mesa, lo que se debería llegar. La conferencia de presidentes, yo no espero mucho. Entre otras cosas, estos temas yo creo que se deberían tratar no en la conferencia de presidentes, sino cada tema tiene la suficiente envergadura como para hacer reuniones puntuales para poderlos abordar. Porque imagínate que se trata vivienda, inmigración, energía, todo lo que se plantea en una conferencia de presidentes. Van a estar más de 24 horas. Mientras habla el ministerio o el gobierno, los responsables de todas las comunidades autónomas, ahí ya se te van un par de horas simplemente en una primera ronda. Claro, pero yo os decía, aquí veis un problema de, por poner nombre, de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, sí, ¿o veis un problema de otras cosas? Yo veo el problema principalmente entre la falta de acuerdo de los dos principales partidos, de querer asumir responsabilidades de los acuerdos y tener poca mira de altura, y que nadie quiere pagar el rédito electoral. Te quiero decir que cuando se quieren poner políticas migratorias, que además es un tema muy sensible porque sabes que hay partidos políticos que están totalmente en contra de acoger migrantes y todas estas cuestiones que ya han planteado más de una vez, pues nadie quiere pagar ese rédito electoral. Pero luego también cuando pones unas medidas o haces leyes, también tienes que tener cuidado, porque mira la ley de extranjería con el asilo, lo que pasa. Hay que medir también cuando se toman medidas y a lo mejor se adoptan de una manera no consensuada con todas las comunidades autónomas, hay que ver también qué repercusiones y qué pasa con las medidas que tomas, claro. Sí, yo para mí los dos culpables son los dos grandes líderes, o sea, Feijóo y Sánchez. Yo ahí no tengo ninguna duda, porque si estuviésemos hablando, como decía Ángel, de dos partidos opuestos ideológicamente, cada uno en un extremo, imposibles, por lo tanto, ideológicamente de aproximarse, pero estamos hablando de dos partidos modernos, europeos, prácticamente de centro, ambos dos, con un montón de cosas en común y sobre todo con una mayoría compartida o compartible. Es decir, la suma de los dos facilitaría enormemente la gobernanza del país. Sería una mayoría constante, insisto, en los grandes temas de Estado. Luego, claro que sí, que hay disparidad en cuanto al estado de bienestar y otros muchos asuntos, pero en estos grandes asuntos, dos grandes líderes se pondrían de acuerdo a la primera, sin tanta necesidad. En cambio, no ponerse de acuerdo al primar sus intereses partidistas sobre los intereses nacionales, están convirtiendo a los partidos en auténticas sectas y arrastrando a los medios de comunicación y a los tertulianos y forzando un debate totalmente estéril. Ninguno de los dos es un gran líder. Todavía tienen tiempo, oye, que son jóvenes, ¿no? Y podrían mejorar. Pero bueno, hay que exigirles resultados. Juan, que estamos en los tiempos de la nueva política. Sí. Que está recién inaugurada la nueva política, ¿no? ¿Qué consiste eso? La nueva política. Valga el oxímoron. Bueno, pues yo es que lo veo prácticamente igual. Quiero decir que con un poco más de generosidad de los dos líderes que solo piensan en el siguiente movimiento de la partida de ajedrez y no tienen en la cabeza, como un buen jugador de ajedrez, 3 o 4 movimientos que hay que tener en la cabeza, pues vamos mal. Lo único que se habla es eso de los cónclaves de los partidos, de que si hay alguien que disiente
siente para apartarlos y, en fin, es un poco triste y es un poco pena. En fin, ahora seguimos con la tertulia. Les recuerdo, si quieren participar en el programa, hoy, como todos los días, 608-578-412. En la segunda parte ponemos la mirada en otros temas. Ahora comentamos la visita de Salvador Illa a nuestra comunidad autónoma el pasado viernes y el encuentro con Pilar Alegría. Ahora hablamos también de la propuesta de España para acabar con la guerra de Gaza. 9:00 a.m. Pero más allá de eso y más allá del debate, la actualidad de la mañana, ¿por dónde pasa? Ana Sánchez Borroy, buenos días otra vez. Hola de nuevo, por la Romareda, donde arranca el desmontaje. Aquí en Aragón Radio hemos hablado con el arquitecto del nuevo estadio, con César Azcárate, que nos ha explicado el cronograma de los trabajos. Lo más inmediato, hasta el día 16 de junio, es la retirada de focos y tornos. A partir de esa fecha arrancará la demolición propiamente dicha. Lo primero será la cubierta de fibrocemento, después la estructura metálica y a continuación el muro de hormigón. Los trabajos de demolición estarán concluidos para el Pilar. Sabemos que a partir del 16 de junio es cuando ya la demolición de lo que son las gradas que faltan por demoler, vamos a decir que a tope, ¿no? Empezando por la cubierta de fibrocemento, que requiere unos trabajos especiales, como ya saben, que se vieron en la demolición del Gol Sur. Después continuará por la estructura metálica y después pasaremos ya a los trabajos de demolición de todo el hormigón y todo el resto ya del estadio. Pueda estar absolutamente todo demolido en ese entorno más o menos del Pilar. A partir de ahí arrancarán las labores de movimiento de tierras del nuevo estadio. Las cimentaciones llegarán a principios de noviembre. El Gol Sur de momento va en plazo. Cuando estén las 3 gradas demolidas se visualizará más. No se han detectado por el momento contratiempos y se espera ir cumpliendo los plazos. Por lo demás, en Huesca, la denominación de origen protegida Somontano celebra la 6ª edición del encuentro de bodegas Hablando Somontano, al que asiste hoy el presidente del Gobierno, Jorge Azcón, entre otras autoridades. María Ángel Pérez. El foro que este año coge Bodega Pirineo sirve para reforzar lazos entre los creadores de los caldos de las 27 bodegas que componen la denominación y poner en valor la marca Somontano y su vinculación con el territorio. La denominación ofrece un amplio mapa varietal de 15 variedades de uva procedentes de 4.000 hectáreas de viñedo de 43 municipios de la provincia. En la actualidad, más de 700 familias directamente vinculadas al cuidado de sus viñedos y a la elaboración de vinos conforman este sello de calidad. En Zaragoza, Etopia acoge desde hoy la Semana de la Inteligencia Artificial, que reúne a profesionales y empresas en unas jornadas para hablar sobre cómo esta inteligencia está revolucionando la manera en la que vivimos. Eva Castillero. Una iniciativa organizada por IA Experience y Zaragoza Activa. Hoy el protagonismo es para la educación. Se dedica al impacto transformador de la inteligencia artificial en este sector, desde el uso de Copilot para rediseñar clases y evaluaciones hasta experiencias reales de centros pioneros que ya están integrando la IA en sus metodologías. Participan como ponentes responsables de Microsoft, la Universidad de Zaragoza, CESTE, la Fundación Laboral de la Construcción, por poner solo algunos ejemplos. Mostrarán cómo están transformando sus aulas con IA real. Etopia también va a hablar de marketing, de casos de éxito. El miércoles sobre los nuevos retos y desafíos desde el punto de vista de los recursos humanos, o el jueves se van a conocer proyectos concretos de empresas como Picolín, Evoca o Sports Emotion. El Ayuntamiento de Teruel prepara hoy en Junta de Gobierno las próximas fiestas del Ángel, que van a empezar el 4 de julio. Eva Lázaro. En la sesión de esta mañana se adjudicará el arrendamiento del terreno al lado del Colegio de las Viñas para destinarlo a zona de acampada para los días de la vaquilla del viernes 11 al domingo 13 de julio para poder acoger a los miles de visitantes que llegarán a la ciudad a disfrutar de las fiestas. Tendrá 623 parcelas con capacidad para unos 2.000 usuarios. Además, en la Junta de Gobierno también se acuerda el pago del premio a la ganadora del cartel anunciador y, por otro lado, se va a declarar desierta la licitación para alquilar, instalar y mantener el alumbrado extraordinario por estas fiestas. Por otro lado, en esta Junta se aprueba el contrato de limpieza para el Colegio de las Anejas, la firma de un convenio con la Comunidad de Teruel para llevar a cabo el programa de educación afectivo-sexual en los centros educativos, o la autorización del gasto para la celebración del Día de la Policía Local el próximo viernes. En lo deportivo, el Real Zaragoza logró la permanencia en el último encuentro en la actual Romareda. Pepe Borque, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. Y lo hizo ganando al Deportivo de La Coruña por 1-0, resultado que le servía sin tener que depender de lo que hiciera el eldense. El estadio estuvo lleno, con más de 24.000 espectadores, y muchos quisieron llevarse un recuerdo de la actual Romareda. En lo deportivo, Francho Serrano hizo oficial su renovación hasta 2030 y Gavi hablaba también de su continuidad. Bueno, no tengo nada firmado con el Real Zaragoza. Mañana directamente hablaré con ellos, a ver cuál es su objetivo de cara a la temporada que viene, a ver cuál es el proyecto, a ver si todo ese ensamblaje me convence, y a partir de ahí pues empezaremos a trabajar, si es que sí.
La Sociedad Deportiva Huesca perdió por 4-0 ante el Cádiz y ya no tiene opciones de playoff. Además, la Sociedad Deportiva Tarazona finaliza la temporada en 6º lugar y logra plaza para la próxima edición de la Copa del Rey. El Club Deportivo Teruel empató a 0 ante el Numancia en la ida de la eliminatoria decisiva por el ascenso a Primera Federación. Casa de Monzaragoza perdió en la pista del Juventud e hizo oficial que Atkinson no seguirá el próximo año, y el fichaje de Verónica Borakova, procedente del Praga, vigente campeón de la Euroliga. Además, Club Baloncesto Zaragoza y Estadio Casablanca ascendían a Segunda Federación y Liga Femenina 2 respectivamente, y el Peñas se jugará la plaza de Primera Federación en Mallorca tras ganar por 3 puntos en la ida. Bada Huesca ganó a Puente Genil y sale del descenso a falta de una jornada para la conclusión de la Soval. Y cerramos este repaso con el tiempo. Luismi Pérez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Ha despertado la semana con tranquilidad y de hecho pocas nubes tenemos ahora mismo. Algunas se quedan pegadas a la divisoria del Pirineo y otras van surcando el cielo. Nubes altas muy poco importantes. La temperatura va subiendo y de hecho esta tarde no va a aflojar respecto a ayer. No va a tener cambios, máximas rondando los 30 grados en el tramo más bajo del Cinca, del Guadalope, del Martín o del Ebro. Lo que sí que tenemos que destacar es que esta tarde se van a formar tormentas en Teruel, que sobre todo cuanto más hacia el sur de la provincia dejarán un poco más de agua. Mañana una situación bastante tranquila y con una temperatura incluso un poquito más alta que la de hoy, sobre todo en el sur de Huesca. Buenos días, Aragón. Javier de Sola. Habéis oído, ¿no? Hasta 37-38 grados. Vamos a alcanzar este miércoles jueves. Pues yo tiemblo que examino el jueves. Lo digo por si pasaste frío ayer. A ver, los pobres estudiantes, aparte de la tensión del examen ya, si tienen que aguantar 35-36 grados, pues bueno. Punto extra, ¿no? Bueno, sí, medio punto habrá que poner. Medio puntito extra, ¿no? ¿Compromiso? Venga, compromiso. Sí, compromiso. Lo mandamos a toda la facultad de 35 grados. Si sube de 35 grados. Vale, venga. Esto que has dicho, seguro que tus alumnos encuentran algún resquicio legal argumentando en base a derecho para llevarse el medio sé punto. Que solo vamos a llegar a 34,5. Los veo a todos con el termómetro en el examen para decir, sí, aquí está subiendo, ya llegamos a 35. Y con una lámpara para calentar el termómetro. Como hacían los malos estudiantes para no ir al colegio, ¿no? Que ponían el termómetro en las lámparas y entonces subía la Como que los malos. Hombre, los malos. ¿Eso eran los malos? Los buenos nos levantábamos pronto con ganas, ¿no? Por completar el análisis de la actualidad política. Decíamos que el viernes tuvimos en Zaragoza a Salvador Illa, el líder de los socialistas catalanes, presidente de la Generalitat y exministro de Sanidad. Estuvo en un desayuno organizado por el periódico con Pilar Alegría, secretaria general del PSOE aragonés y ministra portavoz del Gobierno central. El acto nos dejó una idea sobrevolando todo, ¿no? Y es que este PSOE aragonés parece que quiere un mejor y mayor entendimiento con Cataluña. Esperanza, ¿de qué hablaron Salvador Illa y Pilar Alegría en ese encuentro? Vamos a decir 3 asuntos sobre todo, clave, el principal, la financiación. Escuchamos decir a Pilar Alegría que es compatible que a las dos comunidades, que a Aragón y a Cataluña, les vaya bien en un hipotético nuevo modelo. Pilar Alegría. Porque Aragón efectivamente también necesita una nueva financiación. Y por cierto, no reclamada desde el enfrentamiento, ni desde la confrontación, ni tampoco desde la frustración ni el victimismo. Yo pido al menos, intentaré comportarme así, una cierta altura de miras, Y sobre todo, hagamos un esfuerzo para huir. Yo no quiero, lo digo sinceramente, ningún privilegio para Cataluña. Quiero un partido de 11 contra 11 y que el árbitro sea neutral. Sobre otro tema clave y precisamente en el ámbito deportivo, unos posibles Juegos Olímpicos de Invierno con una candidatura conjunta de Aragón y Cataluña que hasta ahora no ha sido posible. De momento parece que este asunto, decía Salvador Illa, queda algo más lejos. Ahora mismo este asunto, al menos en mi caso, en el Gobierno de Cataluña no lo tenemos encima de la mesa, pero estoy seguro que habrá muchas opciones, muchas posibilidades de colaboración en el futuro próximo entre Cataluña y Aragón en este ámbito y en otros ámbitos. Y tercer asunto clave, en clave cultural, pendientes como estamos para ver qué pasa con las pinturas murales de Sigena que siguen en Cataluña, dijo Illa. Vamos a esperar que haya esta sentencia, no vamos a especular, simplemente recordar las obras que se podían, creo que son 66, que se podían devolver en atención a la sentencia y ya se han hecho. Estamos hablando ahora de unas pinturas murales, esperemos que haya la sentencia y luego veamos desde un punto de vista técnico qué haya que hacer. Yo voy a afrontar esto como un debate más técnico que político. Hasta aquí, pero no solo por aquí, con la visita de Illa a nuestra comunidad autónoma. Claro, aquí hay que analizar, Juan, lo que se dice y lo que se deja de decir.
De lo que se dice y de lo que se deja de decir, ideas que a mí me parecen interesantes. ¿No se deis por aparcado el tema de los Juegos Olímpicos, esa candidatura entre las dos comunidades autónomas, o si de las palabras de ella entendéis que se puede recuperar más adelante? Y luego, sobre la financiación, que es el tema seguramente más importante, ¿no? De lo que dijo Pilar Alegría, de lo que dijo, sin enfrentamientos y sin victimismo. Y esto quiere decir que entiende ella que está habiendo victimismo por parte de alguien. Sí, bueno, a ver, es el lenguaje político, es absolutamente un lenguaje para metafórico, en ¿verdad? paralelo al inglés, al francés y al alemán, ¿no? Esto, en fin, hay que tener mucha experiencia para traducir, ¿no? Digamos, esta jerga política que por otra parte suena bien, ¿no? Quiero decir, buenas intenciones, vamos a llevarnos estupendamente, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que hay una serie de asuntos o de temas que están por abordar o por solucionar y que son los temas candentes, ¿no? Entre Cataluña y el Estado español y entre Cataluña y Aragón. Uno de ellos, evidentemente, es la financiación, por no decir el tema más importante. Y ya la Generalitat ha solicitado y puede obtener, de momento, la concesión, la donación graciosa de 20.000 millones de euros del Gobierno central, porque así se les ha comprometido ya de parte de Pedro Sánchez. Y además de eso, una independencia financiera, un modelo autónomo exclusivo para que Cataluña gestione a partir de ya o de dentro de muy poco todos aquellos tributos que se cobran en Cataluña, más una serie de competencias nuevas, con lo cual Cataluña vuelve una vez más a distanciarse del modelo autonómico español que rebasa, que supera y puede ofrecer a futuros clientes, empresas, trabajadores, etcétera, mejores condiciones que las de las comunidades vecinas, por ejemplo, Aragón. Es decir, que Cataluña va a competir mejor que nosotros en el futuro si accede a esos beneficios, que la Constitución prohíbe, porque la Constitución lo que sanciona es la igualdad absoluta entre todos los españoles. No se puede, desde Madrid, decir, oiga, es que yo a Cataluña o al País Vasco le voy a seguir dando competencias porque es que he acordado con ellos eso, porque tenemos la capacidad. No, porque eso va en detrimento de aragoneses, de navarros y de otros muchos, ¿no? Yo estoy completamente en contra de que se le dé a Cataluña una sola competencia más que nos perjudique directa o indirectamente a los aragoneses y sobre todo que es anticonstitucional. Y ya está a favor. Y ya lo quiere. Ella quiere ese modelo que es el de Junts, que es el de Puigdemont. Es que ella no ha cambiado las pretensiones de Puigdemont, las ha moderado, las ha envuelto en un lenguaje mucho más, digamos, amable. Pero es lo mismo, y por lo tanto Aragón tiene que estar, lógicamente, yo creo que en contra. Ya veremos qué hace finalmente Pedro Sánchez. Yo creo que no va a poder hacer eso, porque la oposición de las comunidades autónomas es frontal, es absoluta y frontal, incluidas muchas comunidades socialistas, ¿eh? Bueno, dice el refrán que si la naturaleza nos hizo vecinos, Dios nos conserve amigos, ¿no? Tenemos ahí un ten con Cataluña desde hace tiempo. Además, Salvador Illamy es un político que me da ternura porque, fijaros, Sánchez lo nombró ministro de Sanidad para un ministerio tranquilo y apacible, y a los 6 meses le salió una pandemia, entonces aquello se complicó mucho. Y luego, pues bueno, la imagen que está dando ahora es de ese vendedor que va recorriendo España vendiendo un producto difícil de colocar. O sea, parece un agente de comercio, pero con una mercancía mala, claro, porque vender en Aragón que lo que va a pasar en Cataluña nos va a beneficiar a nuestra comunidad autónoma, pues la verdad es que si lo vende, oye, es capaz de vender neveras en el Polo Norte. O sea, quiero decir que me parecería de una habilidad supina, ¿no? Y bueno, es verdad, tenemos ahí 3 o 4 temas que, claro, aparte de que decía Juan, ¿no?, que afectan a toda España, pero es que nos afecta mucho más a Aragón, claro, porque somos vecinos y estamos próximos. Todo el tema de Sigena, que vamos a ver si tienen buen perder. Aquí veremos el Seni catalán, si está encima de la mesa o no, porque creo que lo tienen perdido, pero vamos a ver si lo hacen bien o se cumplen aquellas palabras del político catalán, consejero de Cultura, que mientras él viva nunca volverían los bienes a Sigena. Bueno, pues ya veremos, ¿no? Juegos Olímpicos, bueno, pues yo creo que hay que ir trabajando en el proyecto 2480, porque me parece que es lo más próximo que va a haber unos Juegos Olímpicos en Aragón, como están las cosas. Entonces, bueno, pues vamos a ser realistas y vamos a dar como los jugadores de mus en chica en paso, y los Juegos Olímpicos son ya chica en paso. Y luego, efectivamente, bueno, pues el tema del trasvase, que siempre va a estar ahí pendiente,
que es pues Aragón lo tiene muy claro, afortunadamente, y creo que es el único tema donde los partidos políticos aragoneses, excepto a lo mejor ahora uno, estamos a una, ¿no? En todos los partidos están a una. Entonces, bueno, yo creo que son temas que van a estar ahí, pero insisto, que Salvador Illa tiene muy complicado la venta del producto que quiere vender, lo tiene muy difícil. Sí, yo también lo creo. Creo que son palabras, es lenguaje, coincido con vosotros, pero la realidad es otra. Entiendo que quiere hacer esa ronda por comunidades autónomas, ¿no?, que está realizando para dar otra imagen de Cataluña, porque está muy maltrecha con todo lo que ha pasado con los partidos independentistas, la amnistía, todo este tema, pero es que los acuerdos, tanto a nivel autonómico como de gobierno central, están con las mismas formaciones independentistas, entonces poco se va a poder hacer. Y bueno, yo discrepo en algunos proyectos porque, claro, yo oía la frase de si económicamente le va bien a Cataluña, le va bien a Aragón. Bueno, es que Aragón no es una comunidad subsidiaria de Cataluña. Aragón tiene una identidad propia, tiene un tejido empresarial propio, entonces yo creo que ya partimos de una concepción errónea y que ya no partimos tampoco en esa igualdad de condiciones. Sobre la financiación autonómica, pues totalmente en contra de que se le den privilegios a Cataluña, porque evidentemente perjudican a Aragón y al conjunto de Estado y a otras comunidades autónomas. El proyecto de los Juegos Olímpicos a mí me parece muy difícil. Tú hablabas de ese 2.400, yo no sé si ponerle un 3.000 o algo así, mientras sean determinados acuerdos de gobierno y determinadas diferencias. Y bueno, yo creo que relaciones con Cataluña sí que hay que tenerlas. A lo mejor con ella se puede volver a una normalidad de menos confrontación, pero lo veo complicado porque es que por detrás está Esquerra y está Junts, entonces es muy difícil, es muy difícil. Antes de que terminemos, un sonido más, sonido de estas últimas horas. Si la guerra no para, el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel, que se fundamenta en su artículo 2 y por lo tanto en el respeto de los derechos humanos, tiene que ser suspendido inmediatamente. Todos tenemos que poner en marcha un embargo de armas y tenemos que revisar la lista nacional de sancionados individuales que tenemos cada uno de nosotros y también la Unión Europea. Este es José Manuel Álvarez, el ministro español de Asuntos Exteriores. España propone crear una coalición internacional que tome medidas concretas contra el Estado de Israel, como por ejemplo el embargo de armas, y también castigar directa, personalmente, individualmente, a los dirigentes israelíes que son responsables de lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Israel, por cierto, ha dicho estas últimas horas que quiere tener conquistada antes de agosto el 75% de la franja. Y aquí, claro, la pregunta, Ángel Luis, es ¿qué hacer ante esto? Porque es la gran diatriba que tiene ahora mismo Europa. Es complicado, es muy difícil porque afloran sentimientos muy profundos desde hace mucho tiempo. En cuanto uno toma esta medida siempre sale la palabra antisemita, pero claro, hay que ser realista, es decir, el mundo tiene que reaccionar ante una tropelía que estamos viviendo día a día y además con una virulencia y un horror, porque las imágenes son absolutamente indecentes y escandalosas lo que está pasando en este momento en Gaza. Entonces yo creo que efectivamente Israel, como Estado que se pueda haber amenazado en un momento determinado, tiene derecho a una legítima defensa, eso está también en el derecho internacional, pero bueno, yo creo que todo tiene un límite, incluso los actos de guerra también tienen un límite, que son el respeto a los derechos humanos. Y luego, si me permites, Javier, aquí tenemos un personaje que está un poco en el centro de todo, que es Donald Trump, que me gustaría citar un pasaje de La venganza de Don Mendo de Pedro Muñoz Seca, cuando decía que me anulo y me atribulo y mi horror no disimulo, porque aunque el nombre te asombre, quien obra así tiene un nombre, y ese nombre es el de chulo. Es decir, estamos ante un sujeto que desde el punto de vista internacional iba a resolver estas cuestiones en 24 horas, y estamos viendo que lo único que está haciendo es pasarle la patata caliente al León 14. Esa es toda su política en este momento. Pero ya digo, me parece bien la reacción que está teniendo Europa, pero la veo muy complicada, sobre todo porque Estados Unidos nunca va a dejar sola, el Never Walk Alone del Liverpool, nunca va a dejar sola a Israel, nunca la va a dejar sola, entonces va a ser muy complicado. Sí, pienso lo mismo, es una situación muy complicada, pero creo que, bueno, además de todas las medidas que se puedan tomar, donde hay que poner los esfuerzos es en que se intente llegar a un acuerdo y sobre todo en un alto el fuego, porque a mí me parece fundamental que se paren las armas y luego que se negocie.
lo que se tenga que negociar y el acuerdo mejor para ambas partes. Pero desde luego el alto al fuego. No se pueden ver esas imágenes, tantas personas muertas, todo ese asedio, o sea, las imágenes que son impactantes y es que parecen de otro siglo. Yo realmente cada vez que las veo me horrorizo. Entonces creo que se tiene que hacer un mayor esfuerzo para que forzar ese alto al fuego y desde luego que se intente llegar a un acuerdo razonable. Seguramente ambas partes tendrán que perder. Es muy difícil. Israel no tiene ganas de perder. Yo también coincido en que la política de Estados Unidos tampoco favorece poder llegar a un acuerdo y mucho menos las ideas aquellas de bombero que sacó de hacer un resort en Gaza. O sea, es que cuando piensas eso ya y ves esa política o les por lo eso das ya... Pedro Muñoz Seca le que, viene muy bien al personaje. Sí, por eso. Entonces cuando ves eso dices, ¿qué esperanza hay para la gente o para que todos aquellos que queremos un acuerdo y un alto el fuego? Pues muy poca y nula. Juan Bolea, me ha llamado la atención la palabra que ha utilizado nuestro ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez, cuando dice que hay que aplicar a Israel un embargo de armas, porque es que vamos a mandar allí unos inspectores que van a decomisar al ejército israelí las armas y las van a traer. O lo que quería decir es que ya no vamos a vender más armas a Israel, ¿verdad? Bueno, pues que nos diga si en España eso se está cumpliendo. Si ninguna empresa española en estos momentos está vendiendo armas a Israel, ya lo dudo yo. Ya lo dudo, ¿eh? En cuanto a Europa, desde luego se les sigue suministrando, de la misma manera que el Ejército y el Ministerio de Defensa israelíes suministran armamento y tecnología al Estado español y al Ejército español. Eso es así, no vamos a negarlo. Por otro lado, no solamente están Estados Unidos e Israel, digamos, combatiendo a palestinos y en general al mundo árabe, están los ingleses también, que tienen bases en Jordania y que están en este ajo. Es una, digamos, confabulación de una ultraderecha supremacista, protestante, ¿sabes?, apoyada en los judíos para reconquistar lo que ellos llaman el antiguo reino de Judea. Van a por Líbano, van a por Siria. Bueno, eso se va a extender. Ese es el principio. No es ni mucho menos una escaramuza. Es una planificación militar muy, muy detallada. Israel va a crecer territorialmente porque van a traer más judíos, porque eso va a crecer en población. Y va a haber una limpieza étnica sin ninguna duda. ¿Cómo paralizarlo? Pues solamente queda Europa para intentarlo, ¿no? Yo creo que no lo va a conseguir. Otra cosa es que se presione, que políticamente España se posicione, y creo que está bien posicionada, pero yo creo que no vamos a poder hacer prácticamente nada. Eso no se va a poder parar. Son 3 ejércitos, insisto, Estados Unidos, Israel y Reino Unido. Son los 3 ejércitos más poderosos del mundo. Y 22, las 9. Terminamos. Banda sonora del día. Juan Bolea, no has elegido tú esta mañana, ¿no? ¿Lo confirmas? No, lo confirmo. Lo confirmas. Ha elegido Juan Ángel Luis Monge. Ángel Luis. Bueno, yo creo que hoy la canción era obvia, ¿no? Te dije hasta el último momento que la canción dependía un poco del resultado. Me lo dijiste. Entonces yo creo que como las cosas salieron bien, deportivamente, pues yo creo que tocaba eso. Lo mejor es la afición, lo mejor que tiene Zaragoza, lo hemos comentado en la tertulia, ¿no? Que, bueno, económicamente las cosas no van bien, desde el punto de vista de la directiva y la dirección deportiva, pues la verdad es que las cosas no van bien, y lo mejor que tiene el Real Zaragoza es la afición. Entonces, bueno, pues dedicada a ella, al sufrimiento que todos hemos pasado durante este año, y que ojalá el partido de inauguración de la nueva Romareda pueda ser un Zaragoza-Barcelona, uniendo lazos entre Aragón y Cataluña, con el Zaragoza ya en primera división. Pensabas hacer un Zaragoza-Atlético de Madrid. Bueno, hay conflicto de intereses, yo creo. ¿Qué nos cuentan los oyentes? No sé yo si la CNMV va a tener que tomar cartas en el asunto. Esperanza, no ¿qué nos cuentan los oyentes? 608-578-412. Testimonios sobre la Romareda. En su despedida, Pilar nos dice que ayer entendió lo brutos que fueron los hinchas del Chelsea cuando arrancaban los asientos de su estadio. Ella dice: yo doy gracias a mi vecina que llevaba herramientas. Qué sufrir de año, pero ante todo, aupa Zaragoza. Pedro también nos dice que desde luego mucha alegría porque el Zaragoza se salva una vez más muy por encima de sus directores. Dice, da mucha vergüenza, rabia, así que lo que toca es reflexión y acción. Y un último mensaje de Marimar sobre las relaciones entre Aragón y Cataluña. Ella dice: la historia nos demuestra que en cualquier proyecto
trato o lo que sea con ellos, salimos escaldados y que si algo nos dan se lo tenemos que devolver con un incremento del 100%. No debemos fiarnos del lobo con piel de cordero. Ángel Luis, ya te puedes ir a la facultad. Bueno, sí, con el examen el jueves, pues habrá tutorías varias, ya sabes. Hombre, que los estudiantes... a ver si rascan las preguntas, Las últimas 24, claro, es que son sacan. Que vaya bien. Hay lucha, muchas gracias. Que termines bien el curso, Ángel Luis. Muchas gracias, Javier. Eva Sereno, Juan Bolea, que vaya muy bien la mañana, ¿eh? Buena semana. Buenos días, hasta luego. Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Gastrogarnacha, tú eliges. Disfruta de esta acción promovida por el Ayuntamiento de Zaragoza, en el que el protagonista es el vino y la gastronomía, en formato tapa o menú. Del 30 de mayo al 8 de junio, enmarcado en el Festival Internacional de la Garnacha. Más información en www.zaragozagarnacha.com. Amarillo, lata, amarillo, lata, amarillo, lata, amarillo, lata, amarillo, lata. ¿Qué dices? Para acordarme. ¡Ah, Reciclaro! ¡Claro! Envases de plástico, latas y bricks al contenedor amarillo. Reciclaro. ¡Reciclaro! Ecoembes y Gobierno de Aragón. Bueno, pues feliz. Creo que al final, cuando consigues un objetivo tan importante como no solo la permanencia, sino la existencia del Real Zaragoza, estoy feliz, muy contento, muy feliz, orgulloso de cómo ha respondido el equipo desde que llevo yo aquí, orgulloso de la afición y bueno, y contento por poder representar a Zaragoza. Bueno, al final yo creo que hemos hecho una gran temporada, hemos hecho una temporada ahí, llevándonos al límite en cada situación y en cada partido. Hoy, evidentemente, con demasiado poco, el Cádiz cada vez que tiraba a portería se ponía con un gol, así es complicado. Pero bueno, al final son días que pasan, no era lo que queríamos ni lo que esperábamos, especialmente por nuestra gente y por la ilusión que teníamos de llevarlo al Alcoraz. Hola otra vez, Pepe Borque, muy buenos días. ¿Qué tal, Javi? Muy buenos días. Ricardo Civera, seleccionador aragonés de fútbol. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenos días. Mira qué sonrisa hoy, así que espectacular, sin tensión ya, Ricardo. Sí, bueno. Ahora ya es otra cosa, ¿eh? Ya se ve el lunes de otra manera. Se respira un poco más. Sí. Bueno, no sé si hay algo futbolístico que analizar del partido de ayer, Ricardo. Pues es que fue un partido muy, muy complicado de ver, ¿no? La verdad que el Real Zaragoza sorprendió de inicio con esa estructura que parecía muy similar a un 1-4-3-3, pero claro, el hecho y el enfoque de meter en un bloque bajo y dejar la iniciativa también al Depor en un partido muy especulativo, casi no me sale la palabra, la verdad que nos hizo sufrir hasta el último minuto, ¿no? Uh-huh. Sí, al final 1-0, gol en propia puerta del Deportivo de La Coruña, menos mal que se lo metieron ellos, porque si depende de nosotros seguramente hubiera sido más complicado, ¿no, Pepe? Bueno, yo creo que la acción Hubo oportunidades, y ese balón igualmente acababa en gol, ¿eh? Sí, estaba Dani Gómez detrás, doy por hecho que lo hubiera metido, pero también el Real Zaragoza es capaz, no Dani Gómez, sino cualquiera de los que hubiera pasado por allí de haberla mandado. Bueno, de hecho, el Mirandés, no sé si has visto el resumen, tiene ayer un par de situaciones similares para haberse puesto por delante y depender de sí mismo la última jornada para subir a Primera División, y las falla todavía más claras. Así que, pero bueno, en la acción concreta del gol de Patiño en propia puerta estaba ahí Dani Gómez, que todo parece indicar que hubiera hecho el gol de la victoria del Real Zaragoza. Yo creo que por encima del análisis de lo deportivo del encuentro de ayer, hay que hacerlo de la temporada, de las decisiones y de que hay datos que son incuestionables. 5 temporadas consecutivas peleando por no descender a Primera Federación. Va a ser la 13ª temporada consecutiva en Segunda División y el Real Zaragoza se va a convertir en el equipo que más temporadas de manera consecutiva está en la categoría de plata. Es decir, por mucho que nos moleste, por mucho que nos duela, ahora mismo estamos hablando de un equipo de Segunda División, no de un equipo de Primera. De un equipo que su historia dice que ha sido de Primera, pero que actualmente es el veterano de la Segunda División
y además en las 5 últimas temporadas estando más cerca del escalón inferior que de conseguir dar el salto al lugar donde tiene que estar el Real Zaragoza. Así que es tiempo de análisis, es tiempo de corregir errores y sobre todo, de una vez por todas, de hacer algo que tenga sentido, que no sea una patada adelante, que no sea una manera de intentar salir de un problema abriendo 3 problemas diferentes y teniendo que año tras año realizar una continua revolución y aferrarte cada vez a un líder diferente, sobre todo por lo que signifique, no en lo deportivo, sino también muchas veces en lo emocional. Han sido las permanencias de Víctor Fernández, ahora ha sido la de Gaby Fernández. Veremos a ver si esto ya se cierra de una vez por todas y el Real Zaragoza de verdad hace un proyecto con el que pueda aspirar a pisar la primera división. Ricardo, ¿tú estás pensando ya más en la temporada que viene que en esta? Sí, desde luego, hay que establecer la misma línea que comenta Pepe, ¿no? Realmente el Real Zaragoza lo que tiene que establecer es un proyecto de acción, que esté reflejado con unas señas de identidad propias, que esto en palabrería suena muy bien, pero sí que es cierto que sobre todo la ejecución de ese proyecto de acción y a lo que quiere. El Real Zaragoza termina ayer dentro del 11 un guiño con 6 jugadores que provienen de la cantera. La renovación de Francho in extremis ayer con la comunicación a todo el aficionado de manera pública. Podemos establecer esa referencia. El proyecto tiene que ser un proyecto global, un proyecto que establezca también unas líneas de actuación conjuntas también en la ciudad deportiva y que refleje lo que es el sentir de un Real Zaragoza, de una capital importante dentro del panorama nacional, ya no solamente a nivel administrativo y económico, sino también en lo futbolístico. Por lo tanto, creo que se debe dar un paso hacia adelante. Hoy parece que empiezan los primeros contactos con Gaby para establecer esas líneas de actuación, pero insisto, yo reflejaría como cabecera principal sobre todo un proyecto de acción. Claro, aquí la cosa es que hay muchas veces, ayer lo escuchábamos ya a Gaby, ¿no? Hay que hacer un proyecto serio, hay que hacer un proyecto sólido. Lo que pasa es que esto nos lo llevan diciendo lo mismo exactamente, no sé, 10, 12 años. ¿De qué se habla cuando se habla de hacer un proyecto sólido? Porque al final parece que nos perdemos en lugares comunes, ¿no? Pero ¿de qué estamos hablando verdaderamente? Mira, por ejemplo, por analizar lo que ha sucedido en los últimos años y en los últimos meses. No tiene sentido comenzar un proyecto con Víctor Fernández como entrenador y que, en este caso, Juan Carlos Cordero en la dirección deportiva tenga una visión del fútbol completamente opuesta a la que tiene el entrenador de ese momento. No tiene ningún tipo de sentido pasar de Víctor Fernández cuando dimite a un Miguel Ángel Ramírez inexperto y que quizás, no lo sé, lo desconozco, de inicio, comenzando una temporada en el mes de julio y con esto de que quería cambiar todo y profesionalizar, etcétera, etcétera, podría haber tenido, pero que no es un entrenador, como se demostró, para cambiar una dinámica que no es positiva, porque ya entró en el Real Zaragoza rompiendo los nexos que había con afición, con entorno, con periodistas, con plantilla, etcétera, etcétera, cuando Gaby, por ejemplo, en lo que ha destacado ha sido en lo contrario. Y en tercer lugar, tener esa sensación por parte del club de que alguien tiene que asumir responsabilidades, que quizás después de la dimisión de Víctor Fernández alguien tendría que haber llegado también para proteger al que era en ese momento el entrenador, decir, señores, ahora mismo el objetivo prioritario son 50 puntos, y que no le pesara a la hora de que luego la gente criticara eso, porque al final lo fundamental es lo deportivo. Y si el equipo va ganando partidos, todo lo que tú hayas dicho en cuanto a mensaje para intentar buscar la estabilidad se va a aplaudir. Lo que no es normal es que dimita tu entrenador, venga Jorge Mas en el mes de diciembre y el director general digan hay tiempo para todo, incluso para llegar, y el objetivo sigue siendo el ascenso directo a Primera División, que evidentemente el Real Zaragoza siempre lo va a tener. Pero si tú hablas de proyecto y de inicio y ya estás mandando ese nivel de exigencia a alguien que acaba de aterrizar, lo único que estás generando es, desde el inicio, una situación de ansiedad y de necesidad que se lo va a llevar por delante. La semana que viene sacaremos aquí la plantilla del Real Zaragoza y le pediremos a Ricardo Civera que haga X y Vs, que diga a quién se quedaría él y a quién no se quedaría para la temporada siguiente. A ti también te lo preguntaremos, Pepe. Por poner una mirada también, Ricardo, si te parece, Sociedad Deportiva Huesca, ayer la verdad es que fue una bofetada de realidad importante, ¿no? Una cruda, sí, volvimos a la cruda realidad, ¿no? Sí que es cierto que se notó desde inicio la ausencia de los Pulido, ¿no? El equipo ya en la primera parte con el Cádiz que sentenció con un 3-0 en una muy mala primera parte con errores propios, con errores de bulto a los que no estábamos acostumbrados a una Sociedad Deportiva Huesca que
que se había caracterizado por todo lo contrario, y una segunda parte donde el equipo y el partido estaba ya prácticamente sentenciado, ¿no? Una Sociedad Deportiva Huesca que deja sin opciones para el playoff y que terminará en su casa en el Alcoraz, que tampoco tiene que quitar la gran temporada que la Sociedad Deportiva Huesca ha realizado también, ¿eh? Yo creo que lo sucedido ayer y sobre todo lo sucedido en los 2 últimos meses es el reflejo de que era un equipo que estaba sacando resultados por encima de lo que tenía, es decir, que tiene un mérito extraordinario lo que ha logrado este año la Sociedad Deportiva Huesca, que encontró una identidad propia en cuanto a su forma de juego y a la hora de llevar los partidos, que le permitió conseguir la permanencia mucho antes de lo esperado, pero que en el momento decisivo esa gasolina ya se había exprimido tanto que han ido cayendo futbolistas porque es habitual, por bajas, lesiones, sanciones, problemas físicos, etcétera, etcétera, y eso en el final de la temporada lo ha notado y mucho el equipo de Antoni Hidalgo, así que creo que la temporada es muy buena, pero también que la posición que ha estado ocupando, sobre todo durante buena parte del inicio de la segunda vuelta, tampoco era real respecto no solo a presupuesto, sino a calidad de plantilla en comparativa con los conjuntos con los que se estaba codeando. Sin más lejos, pues Granada, Racing de Santander todavía no tienen la plaza de playoff asegurada, se la van a jugar entre ellos. Almería ha llegado también como ha llegado. Es que este año quizás, salvo el Mirandés, que sí que puedes decir que ha sorprendido y que tiene un mérito extraordinario, al final no se va a salir nadie del guión de los posibles candidatos cuando comenzó la temporada. Totalmente. En fin, que miramos ya también a los que han descendido de Primera División y que compartirán categoría el año que viene con nosotros. Y oye, yo creo que una reflexión, una reivindicación, ¿no? Qué bonito es el fútbol clásico, qué bonitas son las tardes de domingo cuando hay 10 partidos a la vez, 11 o 9. Y sobre todo en este caso cuando no estás tú por el medio. Quiero decir, yo me lo he pasado en grande. Gracias, Pepe. No, me refiero. Vale. Que yo me lo he pasado en grande las 2 últimas jornadas de Primera División con el descenso, Europa, etcétera, etcétera. No me lo he pasado tan bien, no te voy a mentir, ayer cuando estabas viendo el partido del Real Zaragoza y a la vez pendiente de Elda, y así nos hemos pegado los 2 últimos meses de competición. Eso es. Se vieron ya algunos transistores, transistores ya no sé si es la palabra, ¿no? Pero sí que es cierto que hacía mucho tiempo que en las gradas de la Romareda no se veía ya un poco ese pálpito de auriculares, de cascos y de estar pendientes también del resultado del DS y también de reojo, por supuesto, a la Sociedad Deportiva Huesca. Vamos a cerrar este tiempo de análisis deportivo que tenemos cada lunes con el comentario desde la tribuna de Mario Arnat. Os despido ya, si os parece. Pepe, Ricardo, que vaya muy bien la semana, buena mañana. Igualmente. Y la tribuna de Mario Arnat. Mario, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Javier. La Romareda exhaló anoche su último suspiro y fue un suspiro de alivio. Sonó a rugido de emoción porque en el fútbol todo alcanza el volumen de lo pasional, pero la celebración final resultó antes que nada un desahogo. Le dio para tan poco el fútbol al Zaragoza que acabaría por ganar con gol en propia puerta de un Depor que practicó lo que llamaríamos el fútbol empatía. 4 años ha pasado el conjunto gallego en Primera Federación, así que sabía muy bien lo que se estaba jugando un Zaragoza agarrotado por los nervios y el temor. La noche terminó bien y al menos construyó un hermoso último recuerdo para la vieja Romareda. Pero sobre todo esta temporada debe suponer el final de la insostenible decadencia de los últimos años. Ya no se puede caer más bajo, ¿o sí? Así que el club habrá de comprometer sus mejores recursos para encontrar la fórmula, las personas y los futbolistas que den forma a un proyecto digno de esta ciudad, de su nuevo estadio y desde luego de su afición. Buenos días. La Romareda, casa de guerreros y guerreras, llevamos león como bandera, que nadie nos va a vencer, mucho menos perder, ey, qué bueno queda, vernos otra vez ahí en primera, todos corriendo un mismo lema, que nadie nos va a vencer, mucho menos perder. Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Taxman es el protagonista de la sintonía de esta sección, el recaudador de impuestos, y de eso, de un impuesto muy particular, nos viene hoy a hablar nuestro economista de cabecera, Ángela Diego, economista y presidente de la Asociación de Empresarios de Plaza.
Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar del impuesto a los solteros. Tranquilos, ¿eh? Esto no es que se vaya a poner en marcha en España, si tenemos algún oyente soltero, sino parece ser que se va a poner en marcha en Japón. Y les contamos rápidamente por qué. Japón lleva más de 30 años tratando de fomentar la natalidad en el país con medidas que, bueno, han intentado todo, podríamos decir. Dar dinero en efectivo por cada hijo, ampliar los permisos de paternidad y de maternidad, guarderías gratis, reducción de la jornada laboral. Incluso el Estado ha pagado tratamientos de fertilidad y aplicaciones de citas administradas por los funcionarios. Nada parece que ha funcionado. Y de hecho el año pasado el nivel de nacimientos fue el más bajo desde finales del siglo XIX, desde la época de la posguerra. Ángel, esto no sé si es una especie de espejo, ¿no? Os hablamos desde el futuro, que es desde donde nos habla Japón muchas veces. Sin duda, lo que decía, que no cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Efectivamente, antes de que lo expliquemos levemente o rápidamente este impuesto, que no es un impuesto, es que, claro, la situación de Japón, y ojo, insisto, porque puede ser el espejo en el que mirarnos, es absolutamente, desde el punto de vista de natalidad, catastrófica. Es que por 9º año consecutivo se ha desplomado la tasa de natalidad. Es decir, han muerto en el año 2024 2 personas por cada bebé que ha nacido. Es que en el 2023 el país solo registró 727.000 nacimientos. Están ya en tasas de fertilidad por mujer en 1,20 hijos por mujer. Bueno, en España estamos en 1,16, por si alguno tiene alguna duda, que lo tengamos también en cuenta. La población en Japón ha descendido en 848.000 personas, con más de 1,5 millones de muertes al año. Y ahora mismo más del 29% de la población japonesa tiene 65 años o más. Claro, en este contexto surge el comentario, este impuesto, que bueno, yo no sé mucho japonés, tú seguramente sabes más japonés que yo, Javi, que viene a ser algo así como... Yo te puedo decir alguna ciudad de Japón, si quieres, Tokio, te puedo decir, por ejemplo. Yo te digo aquí tres posibilidades: Kodomo, Kosodate, Shienkin. ¿Eso qué es? Bueno, pues vendría a ser una especie como de ayuda a la infancia, una cosa de este tipo. Vamos, yo pensaba que tú, pero bueno, no es propiamente un impuesto a los solteros, sería un suplemento a las primas de seguro de salud pública para todas las personas sin distinción. Hablamos de asalariados, autónomos, jubilados. Un recargo entre 2 y 6 euros al mes, con el objetivo de recaudar en los próximos años 6.000 millones de euros para, evidentemente, ampliar la ayuda a las familias. Por cierto, entre comillas, impuesto ya estuvo vigente, por ejemplo, en España, empezó en el año 1925, y duró hasta el año 1967. Y aquí para fomentar los matrimonios y la natalidad habrían de pagarlo los solteros, viudos o mayores de 25 años. El origen parece ser que está en el Imperio Romano. Fíjate. Bueno, esto es lo que se va a aplicar el año que viene en Japón, pero ojo, porque hace unos años hubo una propuesta de un economista que iba un poco más allá. Este economista iba un paso más allá de lo que va a hacer ahora Japón. Vamos a ver si podemos escucharlo, porque la verdad es que, en fin, lo que voy a llegar a imaginar la mente humana es curioso. ¿Sabías que un economista japonés propuso que los japoneses solteros y guapos pagaran más impuestos? En Japón, hace no mucho tiempo, concretamente en 2012, el economista Takuro Morinaga confesó en la televisión nipona que una buena medida para fomentar los matrimonios y por lo tanto la natalidad sería aumentar los impuestos a los hombres solteros más guapos del país. Qué mejor incentivo para casarse, ¿no? Para ello, se dividiría a los japoneses en 4 categorías: los guapos, los del montón, los feos y, ojo, los muy feos. Los primeros pagarían el doble de impuestos, mientras que los feuchos ganarían el premio de consolación, una deducción del 20%. ¿Qué menos? Después de llamarte feo a la cara, espérate, porque además sería un jurado de mujeres el que clasificaría a los hombres en esas posiciones. Todo ello para aumentar la natalidad. ¡Qué maravilla de economista, eh! Si quieres más datos como este, pásate por el resto de vídeos de ¿Sabías qué? Hombre, Ángel, tú y yo aún tira para allá, que aún tenemos suerte que estaríamos en los grupos seguro de los guapos. Pero en el top, pero bueno, nos freirían a impuestos, pero en fin. Esto tiene fondo, o sea, ¿tiene algún sentido o puede tener algún tipo de incidencia en la economía lo de grabar a determinados colectivos como el de los solteros, por ejemplo? Bueno, evidentemente es un tema que, bueno, habría que analizarlo desde el punto de vista sociológico, porque claro, tampoco puedes discriminar desde este punto de vista a personas con estos perfiles, ¿no? Pero en el fondo, Javi, lo que se está transmitiendo es la necesidad imperiosa de incrementar la natalidad.
vida. Estamos ya, hay expertos que están hablando ya de invierno demográfico. O sea, estamos hablando, claro, el problema no es que no nazcan niños, el problema es que al no nacer niños se incrementa sobremanera la presión sobre el sistema de salud y pensiones, automáticamente hay menos fuerza laboral activa, es decir, estamos reduciendo la producción, la productividad se pone en duda y evidentemente hay escasez de trabajadores en sectores esenciales. Pero claro, es que el impacto que en la economía tiene la gente joven es tremendo, ¿no? Es que menos jóvenes es menos demanda en sectores y bienes de consumo, menos tema de vivienda, menos educación. En definitiva, hay una disminución generalizada del consumo, independientemente de la fortísima presión que existe sobre el sistema de bienestar social. Se incrementan las pensiones, se incrementa el gasto en salud. Si no hay cotizantes, ahora lo comentamos, hay datos alarmantes. Con estas cuestiones vamos hacia un invierno demográfico. Es decir, no tener hijos, que evidentemente es una decisión individual, correcto, representa un problema económico colectivo para las sociedades. Sin lugar a dudas, un problema además que tal y como están ahora mismo las expectativas de vida, si no tomamos medidas drásticas y ya, va a ser un problema especialmente alarmante en los próximos años. Ahora la pregunta a la inversa, ¿es un lujo tener hijos hoy en día? Lo digo porque hay muchas familias, lo comentábamos la semana pasada con un informe, ¿no? De las familias que tienen hijos, 1 de cada 6 en estos momentos en España está en situación de pobreza. Bueno, es que el problema efectivamente, Javi, es que ya no es que sea un lujo, es que ahora mismo es muy complejo el tener un hijo. ¿Por qué? Pues porque el contexto social, el contexto sociológico no está ayudando prácticamente nada a estas posibilidades, ¿no? Fíjate el programa este que comentábamos, el de los solteros en Japón, las ayudas que está implementando. Hablamos de un pago único de 600 euros por embarazo, educación gratuita de 0 a 3 años, un permiso de paternidad remunerado del 100% del salario durante las primeras 8 semanas o incentivos a las empresas que promuevan la conciliación. Evidentemente estamos, aparte de medidas importantes en el mundo laboral o evidentemente de acceso a la vivienda, es una auténtica necesidad. Si queremos mantener el estado del bienestar tal y como lo tenemos concebido en estos momentos, o tenemos hijos o empieza a crecer la natalidad o evidentemente tenemos un problema. Y ojo en España, Ojo en España, porque hay datos... ¿Cómo estamos en España ahora pues mismo? Pues en España hay una serie de 3 datos, 4, que sí que quiero comentarte, Javi, porque primero, asistimos ante un envejecimiento progresivo de la población. Hay un porcentaje altísimo de personas con más ya, o va a crecer, con más de 65 años. Ojo, que esto es un dato curioso, la expectativa ahora mismo de vida de una mujer que nazca en España es de 85 años, casi 80 los hombres. Y un dato que puede llamar a la reflexión. Ahora mismo, en el año 2024, se han pagado en pensiones en España 200.000 millones de euros. 200.000. En abril del 25 se han pagado 10,32 millones de pensiones. Pero es que estos 200.000 se ven compensados por los ingresos por cotizaciones, pero solo con un problema, que por este concepto se han ingresado 165.000 millones. Es decir, hay un déficit de aproximadamente de más de 30.000 millones de euros entre lo que estamos pagando de pensiones y lo que estamos recuperando por cotizaciones. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el Estado tiene que salir en ayuda, pues bueno, y evidentemente si sale en ayuda para aquí, lo detraerá para allá. Con lo cual, o incrementamos las cotizaciones, o reducimos gastos, o buscamos otras fuentes. Y el 88% del empleo generado en el año 2024 en España, Javi, dependió de inmigrantes. Porque los españoles en edad de trabajar caen aproximadamente en 1 millón de personas en 6 años, entre 20 y 64 años. Cuidado porque, insisto, lo del invierno demográfico, estas son las primeras consecuencias que en una situación de este tipo podemos contemplar. ¿Hay alguien, termino Ángel, hay alguien que haya dado con la tecla? ¿Hay alguien que haya acertado con alguna medida más quirúrgica o más generalizada y que le esté funcionando? ¿Hay algún país que haya acertado? En principio en nuestro entorno hay 2 países o dos zonas que, bueno, pues podrían marcar un poquitín la tendencia. Una está aquí al lado, es Francia. Francia ha sido especialmente en los últimos años generosa en ayudas económicas por hijo y en la educación y cuidado infantil, ¿no? En ese sentido, con las guarderías públicas, con una severa política de conciliación, ha podido incrementar su tasa de natalidad en 1,8 hijos, a 1,8 hijos por mujer. En Europa la media es 1,5 y la tasa de reposición, es decir, lo lógico sería para mantener los niveles de población 2,1. Bueno, ha dado buen resultado en Francia, es cierto, que ahora está bajando. Parecido en los países nórdicos. Los países nórdicos se llega hasta 480 días
por bajas parentales compartidas. También han aumentado un poquitín la natalidad. Van por esta línea. Es verdad que también hay desastres manifiestos, como por ejemplo el tema de Corea del Sur, donde bueno, se está en 0,7 nacimientos por mujer. Estamos ante una situación absolutamente patética. Ángel, que vaya muy bien la semana. Gracias. Ahora ya con más tranquilidad. Seguro que sí, ahora ya no te van a fastidiar los fines de semana, ni el Zaragoza, ni el Casademont. Ahora ya vivimos una época de felicidad. La época de recuperar vida. Se pierde en la campaña deportiva y luego se recupera. Que vaya bien la semana, Ángel. Gracias, muchísimas gracias. El contrainformativo con Juan Luis Saldaña. Buenas noticias y algo que celebrar. Buenas noticias que me alegren la vida. Un colocón de energía positiva. Buenas noticias y algo de felicidad. El fucking boss me ha contagiado. Hola, Juan Luis Saldaña, ¿qué tal? Muy buenos días, Saldaña. Muy bien, sorprendido de lo que estaba escuchando por aquí. Sí, ¿sabes lo que estaba pensando, Esperanza? A ver. Estaba pensando, ¿y Saldaña qué impuestos pondría? ¿Tú qué impuestos pondría? El contrainformativo, hemos dicho, impuesto a los solteros. En Japón se está valorando. Qué mala idea. ¿Tú qué impuestos pondrías, Saldaña? Impuesto a la chancleta laboral. ¿Chancleta laboral? Sí, no es decir, puede. al que vayan chancletas al trabajo. No se puede ir con chancletas al trabajo. Pero Vale. chancleta de las de dedo. Sí, no se puede ir con chancletas al Vale. trabajo jamás. Pero de ningún tipo de chancletas. Nada, ningún tipo de Ni chancleta. chanclas ni chancletas. ¿Sandalias se puede o no se puede? A la chancleta frailuna tampoco, esta que viene estando de moda los últimos 2 años. ¿Esa cuál es? La de pijo monja, pijo monje. Ah, buf, ya, ¿Sabes ya sé cuál te cuál. digo? Sí, tampoco. Esa tampoco. Sí. ¿Sandalias en general? Sandalias en general. ¿Algo que sea sin calcetín, quiero decir? Bueno, se podría estudiar si hay cierta Hombre, a elegancia. ver, Si hay cierta sandalias elegancia. sí. Si hay cierta elegancia, sí, pero cuidado. Sandalias cuidado. sí. Sí. Y de ahí para arriba. Vale, ¿puedo bueno, seguir? no, espera, que estamos encargando ya una auditoría. Una capela, ¿no? ¿Te gustan a ti las capelas, no? El contrainformativo con Juan Luis Sandalia, ¿no? Exacto, qué bueno es eso. Sí, señor. Y luego lo de que te desgrabe por casarte está feo también, ¿eh? A los chinos, digo, a los japoneses. Lo que estaba diciendo aquí el compañero. ¿Cómo? Que te O sea, desgrabe. estamos hablando de qué impuestos pondrías. Vale, no, pero que es que este tiene una lectura muy negativa, el de los japoneses, pero bueno, en fin. Porque claro, dices, ¿me quieres por mí o porque te desgrabo? ¿No? Claro. O por las dos. O por las dos. Bueno, en fin. Muy feo. Ya no pondría ningún impuesto más, ¿no? Muchos más, pero si es que si sigo no termino. ¿Alguno? No sé, mascotas. Pondría mucho impuesto al agua embotellada también, que sí, es algo que no me parece muy razonable. Vale. Sí, a la gente que abusa, a la gente que se mea, que el perro se mea. Bueno, ¿También impuesto? Sí. O sea, impuesto. estás en contra de que los perros orinen. Sí, esa gente que tendría vamos que aguantarse el pis, los Sí, perros. Sí. Y luego, pues, de todo tipo. Es que si me pongo con asuntos estéticos no acabo el programa. Pero bueno, sí, muchísimos, ¿no? Por ejemplo, esa gente que lleva abrigos y cazadoras con una bandera de Noruega también impuesto por llevar eso. Impuesto, ya sé, ya se parece. Sí. Vale. Y así, si quieres. Podemos entendernos, podríamos entendernos con algunos. Ainara Gurri, ¿qué tal, Ainara? Muy buenos días. Buenos días, asustada estoy. Bueno, de momento creo que no te toca ninguno, ¿no? No os preocupéis que no voy a. No llevas sandalias, no tranquilo. tengo planes de gobernar nada. ¿No? De momento. No, Ya todavía nos no. gobiernas a nosotros. Sí, exacto. Y así me va. Venga, Voy a hablar- cosas que nos voy hemos a hablar dejado de contar cosas que os hoy. habéis dejado y que son muy importantes y vamos a empezar por Salvadrón. Andrew Smith, un pescador que estaba pescando tranquilamente en la playa de Pensacola. Qué bonito es Pensacola, es como estar pensando en la Coca-Cola o en la Pepsi o en la cola del gato. Bueno, en fin, estaba ahí el tipo y es un tipo que pesca a lo grande, con un dron y pone cebos para tiburones con el dron y los graba y tal. Entonces llega una niña diciendo... señor Andrew, mi amiga se la lleva una corriente, ¿sabe usted nadar? Y el tío dice, pues mira, la vio que se la lleva la corriente. La chica no es que se estuviera ahogando, pero estaba flotando muy cansada ya y la corriente se la estaba llevando mal adentro. Entonces el tipo dijo, mira, si me tiro al agua es muy probable que fallezcamos ella y yo, pero con el dron vamos a intentar llevarle un flotador a tu amiga. Y entonces el tipo le cargó un flotador al dron, porque el dron estaba preparado para poner cebos, o sea, un dron potente, y en la primera no lo consiguió y la chica todavía flotaba. Y dice, vamos a volver a intentarlo. Un tipo que había por ahí le dio otro flotador y a la de 2 apuró tanto que consiguió que la chica agarrara el dron. Y la chica con el flotador, lógicamente, aguantó, llegó salvamento marítimo y la sacó. Todas las opiniones dicen que si no hubiera tenido el flotador hubiera fallecido porque llevaba mucho tiempo ya aguantando carrete y yendo hacia mar adentro. Entonces, para que veáis lo que vale un friki, un pescador que está ahí todo sereno, la frialdad y la cabeza fría de un tipo que dice, no, yo nadar no, pero con mi dron lo que tengo te lo doy. ¿Habéis visto? Un salvadrón, qué grande. Sí. Tenemos que tomar cartas. Por ahora yo
pondría drones camareros, sobre todo para cosas como el Zaragoza Florece. Eso de hacer filas o el Vive Latino, se hace una fila de 20 minutos, no. O sea, dices, dejas tu nombre y el dron te busca en la multitud y te lleva tu birra o te lleva tu la bocata, hamburguesa, en el campeonato de hamburguesas, por ejemplo. Exacto. Hamburguesa barata, ¿no? De estas que valen... Sí, las de 15 o 20 euros. Esos concursos de hamburguesas que nunca hay y que siempre son el primero. Sí, vale. En fin, vamos a creer más en los drones, vamos a darles una oportunidad, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de una importante sugerencia que nos viene desde Puerto Rico y que de aquí vamos a secundar con todo el cariño y cambiándole una letra. 5, 4, 3, 2, 1, Mopongo. Los puertorriqueños piden a la RAE incluir la palabra mofongo con F en el diccionario. Nos lo ponen en bandeja porque vamos muy con ellos. Donde cabe una F, cabe una P. ¿Qué es el mofongo? Pues es un plato tradicional elaborado con plátano verde frito machacado con ajo y chicharrón. Ahí queda. Entonces eso es muy típico de Puerto Rico, lo llaman el mofongo y no está en el diccionario. Entonces creemos que tienen razón. Y nosotros ya no nos oponemos a que esté. No nos oponemos y pedimos también a la RAE que añadan el mopongo con P, porque ya, aunque es muy reciente, hay mucha gente ya que lo está utilizando. Hay grupos de gente bastante inteligente y divertida que se están ¿Tienes uniendo. algún grupo de WhatsApp que se llama ya Mopongo? Pero conozco gente que se autodenominan los mopongos en un canal de YouTube que está interesante. Y entonces ya la palabra creo que tiene tanta entidad como para entrar en la RAE. Mofongo, mopongo. Solamente hay que ponerle a la F un circulito así y tenemos las dos. Ya está. ¿Vale? Entonces el contrainformativo pedimos esto. Lo supongo que pides tú, ¿no? Oficialmente. Esperanza no se opone. No. Ainara tampoco. Pues aprobamos la moción. Ainara tiene pinta de que le ha importado bastante esa noticia en concreto. Por unanimidad. Y ahora sí que voy a recabar vuestra atención y vuestro concurso porque necesito que cada uno defendáis a una de las partes. Venga. Vamos con lo siguiente. Vamos. Yo me pongo claramente. Antonio Orozco, ¿no? De Sola va a defender al señor y Esperanza y Ainara van a defender a la señora. ¿Pero esto es impuesto o es lo que crees que va a pasar? Esto es impuesto como en Japón. Esto vale. es como un ejercicio de práctica jurídica. A ver cómo os encontráis. A ver. Un recogedor de basura en Chile encuentra 1,5 millones de pesos chilenos y ¿qué hace con ellos? Los devuelve. No se los queda, da parte enseguida y se los devuelve y la empresa y la persona propietaria del dinero le ha dado una generosa gratificación. Mientras tanto, en Argentina y 4 días antes, una mujer de repente se encuentra 510 millones de pesos, que son como 300.000 euros en su cuenta, y ni corta ni perezosa hace 66 transferencias, se compra un coche, lavadora y 2 frigoríficos. ¿Quién hizo bien y quién hizo mal? De Sola, ¿quién hizo bien? De Sola se ha quedado frito. El que devuelve el dinero, ¿no? Bueno. A ver, Ainara. Sí, absolutamente. No tiene defensa posible. Esperanza defiende a la mujer, hombre. Era como Robin Hood, seguro que las transferencias las hizo a quien más lo necesitaba. Ahí. Entonces, Se ha dicho que ha comprado un frigorífico, una televisión. También y no son sé cosas de primera necesidad. Hombre. Y sale la mujer hablando muy tranquilamente con un niño en brazos y dice, no, estaba en mi cuenta y yo empecé a decir, con este dinero yo no lo necesito. Se lo podría para haber nada. quedado ella y lo repartió. Imagínate que era el dinero de una ONG, por ejemplo. Lo repartió entre los pobrecillos. Ella es la ONG. Ha repartido el dinero de alguien que igual lo necesitaba más. Nada. ¿Quién es ella para decidir quién necesita más el dinero? De todas formas, Mucho suponer, me parece a mí eso. yo trabajé en una sucursal bancaria y una vez ingresé el dinero de un Audi A8 a una tienda famosa de cosméticos. ¡Oh! Y me llamó la de los cosméticos y me dijo, oye, me has metido algo que no es mío. Y me lo devolvió inmediatamente. Fijaos que si me hubiera hecho lo otro, yo ahora estaría igual en el talego. Entonces, bueno, vamos a pensar bien del hombre del recolector de basura y mal de la otra, es De verdad. ese tiempo del banco nos tienes que contar alguna cosa todavía. Sí, Claro. igual en verano hay que hacer una Voy dejando semillas ahí. Sí, y también había una historia muy bonita, la de Llama Pedrito. Esa os lo contaré otro día. Venga, vale, cuéntanoslo otro día. Sí. Que tenemos que saludar a Óscar Vegas, que está ya por aquí. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Hoy en la cadera, ¿qué? Pues muchas cosas hasta la 1:30. España empieza a financiar Tofersen, el primer tratamiento en Europa dirigido a una causa genética de la ELA. Vamos a hablar con Yaiza Pérez, paciente de ELA, que ya ha probado ese tratamiento hace un año y algo. Vamos a recibir a la periodista
periodista de Sucesos Cruz Morcillo, premiada en el Festival Aragón Negro. Y también pasa por aquí el recolector de sonidos de la naturaleza, Carlos de Ita, que acaba de publicar este libro interesantísimo, Parques Nacionales de España, y donde registra, entre otros sonidos, una tormenta en Ordesa. Hablamos con él a partir de las 12 del mediodía. También pasan por aquí, como cada 2 lunes, los gandules. Tiene anisakis, tiene anisakis, anisakis, tiene anisakis, tiene anisakis, anisakis, tiene. Y así es como esperamos pasar esta mañana de lunes. Venga, pues la vais a pasar muy bien. Que vaya bien la mañana. Gracias. Oscar. Gracias. Adiós. Yo te iba a decir una cosa más, Saldaña. Ah, Pero dime, no, dime, si te dime. has despedido ya no, que va a quedar mal. Mañana te la cuento. Vale. King Charles. Pensaba que ibas a hablar de él. ¿De quién? Hasta mañana. Adiós a todos. Adiós. Adiós. Parásito que nunca